Buenos días para todos. Damos comienzo a nuestra clase correspondiente al eje contexto comunicativo, módulo habilidades comunicativas, correspondiente al miércoles 16 de febrero de 2022. Les doy la más cordial bienvenida y a continuación entonces voy a compartir con todos ustedes la agenda prevista para el día de hoy. Como siempre lo hago, como siempre lo acostumbro, pido el favor a uno de ustedes entonces que me verifique si tenemos en pantalla la presentación y que nos comparta para todos el leer el orden del día, el leer la agenda. Luisa, ¿lo puedes hacer para todos, por favor? ¿Tienes forma de hacerlo? ¿Tienes visualización en tu pantalla y estás viendo la agenda del día de hoy? Adelante, Luisa. Bueno, a ver quién más nos puede. Bueno, lo voy a hacer yo entonces. Hoy tenemos Valentina. ¿Tienes forma de mirar la pantalla y de leer la agenda para todos? Sí, profe. Muchas gracias. Te agradezco que compartas con toda la lectura. Listo, profe. Agenda. Sesión 16 de febrero del 2022. Primero, ser maestro, ensayo, reflexión. Segundo, autoevaluación del texto, ensayo, reel de imágenes. Tercero, autoevaluación, aplicativos, oraciones e inferencias. Cuarto, conectores didácticos, aplicativos, talleres. Gracias, Valentina. Esto nos sirve también pues, para escucharnos. Recuerden a todos que si lo desean, como lo está haciendo Juliana desde el momento en que llegó, activan su cámara al momento de hablar, al momento de participar, y eso nos fortalece mucho más esta comunicación que estamos apoyando en la virtualidad para nuestra clase. Estos 4 puntos, hay un punto que ya lo hicimos. Recuerden que yo me estoy preocupando por la agenda, ¿sí? Y que la agenda de un registro de lo que hacemos durante la semana, ¿cierto? Entonces aquí hay un tema que ya hicimos el pasado lunes, pero entonces lo voy a retomar acá y les va a quedar allí pues para que fortalezcan pues el método de la evaluación que hicieron, en fin. Bueno, primero voy a hacer una reflexión y hacer una lectura y de paso a mostrarles pues un ejemplo, una producción de un ensayo escrito muy corto, entre otras cosas el ensayo pues tenía propósito de ser una ponencia, una rápida intervención. Vamos a hacer la autoevaluación de las oraciones y las inferencias y vamos a hablar de un tema que se llama conectores ideícticos, de 2 temas, ¿sí? Que nos va a dar avance en este tema de lo gramatical y de la sintaxis pues de las oraciones, es decir, de la escritura, en esta primera parte pues que estamos abordando dentro del contexto comunicativo y es el escribir, el hablar, ¿sí? En este caso el escribir. Y nos van a quedar unos talleres para la semana entrante, talleres que también pues ustedes ya han podido observar, han podido revisar allí tanto en el Dropbox como en el blog. ¿Hay alguna inquietud sobre la agenda? ¿Algo que deba clarificar? ¿Alguna pregunta? Entonces me voy a cambiar acá en la pantalla y voy a irme nuevamente voy a irme al blog de clase. Juliana, ¿ya solucionaste tu problema de sonido? Entonces vas a decir con una seña en la cámara si ves en pantalla el blog de clase. No lo ves, no ves el blog de clase. El blog lo estoy compartiendo en este momento. Alguien que nos refuerce la afirmación que Juliana dice que no. Profe, ¿Vale? yo sí lo estoy viendo. Profe, yo también lo estoy viendo, la verdad. Bueno, Juliana, ¿no lo ves? ¿No ves el blog de clase? Bueno, entonces tienes que mira la forma como estás configurando la sesión de clase, ¿cierto? Si estás desde el celular, tienes que fijarte bien si el celular tiene esa función, esa aplicabilidad, ¿cierto? Entonces, para que soluciones ese tema de usabilidad, porque voy a compartir a partir del blog de clase, ¿cierto? Y en este momento tenemos en pantalla el blog de clase. Bueno, muchas gracias a quienes me confirmaron. Entonces, miren, acá tengo el blog de clase, acá voy a irme a la unidad 2. Y de la unidad 2 voy a tomar la lectura que voy a compartir con ustedes. Voy a mirar en la unidad 2, miren acá que se llama formación e interacción comunicativa.
en la parte del material de apoyo, lecturas y presentaciones, ¿sí? Allí están las lecturas que hemos recomendado, ¿sí? Las primeras 5 son lecturas sobre gramática y las 3, volver a narrar, 2 modos de contar y el tema, son unas lecturas que, digámoslo así, son de lectura obligatoria, de trabajo obligatorio, porque con ellas no solamente ya comenzamos a redactar y a hacer, pues, a ampliar los temas de clase con respecto a la estructura de un ensayo, sino que con estas lecturas vamos a hacer unos informes de lectura también y las vamos a comentar en la clase. Me parece que son de suma importancia. Repito, esta lectura que se llama El tema, otra que se llama Dos modos de contar y volver a narrar. Pero bueno, eso pues para recordarles unas lecturas que tenemos allí en las tareas pendientes como lecturas de abordaje pues obligatorio. Bueno, dicho de paso, aquí están los talleres con los que hemos venido trabajando. Mire, dice talleres de gramática, ya trabajamos oraciones e inferencias, son los que vamos a trabajar hoy ya desarrollados por ustedes, porque hace 8 días, exactamente en la sesión del miércoles 9 de febrero, pues explicamos los temas y asignamos los talleres. Pero entonces voy a compartir en este momento esta lectura que se llama Ser Maestro. Mire, le voy a dar doble clic acá donde dice Ser Maestro y me abre esta lectura. Nuevamente, la tenemos en pantalla, ¿cierto? Sí, señor, sí, señor. Pero Emerson, lee el título, lee la línea de autor de ese, lee el título completo con la respectiva línea de autor de ese texto. Listo, sí, señor. Dice, ser maestro de lo profundo del ser para el deber ser. Ideas sueltas como punto de partida, una redefinición. Por Óscar Fernando López Zuluaga, docente. Muy bien. A continuación, bueno, este es un título y como les digo, hay varias particularidades. Una que tiene un paréntesis después de la frase del título, porque son unas ideas sueltas, es un resumen de un trabajo. Tiene otra particularidad y que es un escrito que lo hice al interior de la universidad. Entonces lo hice digámoslo, en papel membrete, lo hice con el escudo de la universidad, ¿cierto? Como si fuera la publicación. Entonces, solamente puse docente o profesor, ¿cierto? Lo puse allí, docente. ¿Por qué? Y además porque ahí está, docente de la Universidad de Antioquia. Quiero decir eso, hubiera podido poner docente de la Universidad de Antioquia, docente del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte, ¿sí? O si no tuviera ese escudo, no tuviera esa identificación institucional, pues, lo correcto hubiera sido poner docente, Instituto Universitario de Educación Física, Universidad de Antioquia, ¿sí? Bueno, eso, entonces, miren, quiero que sigamos apreciando. Tiene un título, que el título recuerden siempre, siempre, en adelante. El título se compone de una frase y de los datos de quien escribe. Y este primero se llama la frase, ¿cierto? La frase, y la segunda parte se llama la línea de autor. Nombre y debajo el cargo o la condición. A veces las líneas de autor pueden tener hasta 3 líneas, ¿cierto? Digamos, yo dije ahí, docente, Instituto Universitario de Educación Física y Deporte. Y debajo, Universidad de Antioquia. Incluso guión, sede de Medellín o, bueno, universidades. Entonces puede tener 3 renglones, ¿ya? Bueno. Observan ustedes que aquí debajo también hay, entre comillas, una frase. Hay un elemento primordial en la base, desde el saber, perdón, hay un elemento primordial en la base desde este deseo de saber, y es que, como en todo deseo, algo se debe percibir como faltante para que se pueda desear. ¿Cómo desear lo que ya tenemos? Alejandro Franco. Esto está en un tamaño de letra menos, un punto menos, está justificado a la derecha, y tiene un paréntesis con el nombre, con un nombre, es decir, con el nombre de quien escribió esa frase. Esa frase, repito, está entre comillas, ¿sí? Porque es de otro, no es del escritor. O sea, en este caso de Óscar Fernando López. Es de Alejandro Franco. Esta línea, esta frase, pretende darle más fuerza al tema. Miren que el tema nos está diciendo ser maestro de lo profundo del ser para el deber ser. Entonces uno dice, uy, va a hablar del oficio del maestro, o va a hablar de la definición que tiene de maestro, o va a hacer una reflexión, ¿cierto? Muy desde la vocación, en fin, uno puede desde el título. Y miren que el título
tiene el sujeto, ¿sí? El maestro, y conjuga, tiene un verbo y un predicado, muy rápido, muy de frase, sí, pero lo tiene. Y no tiene necesidad de ser una frase muy larga para poder hacer esa aproximación. Tampoco muy corta, ¿sí? Digamos, el maestro, que yo les decía a ustedes, que eso es telegrafiado, eso es, perdón, eso sí, eso es un comodín, es una frase común que nada dice. Aquí, le repito, tiene ese paréntesis por esa situación. Pero entonces volvamos a esta frase, entre comillas, que es la que le da mucho más fuerza, ¿cierto? Incluso dice, bueno, ¿cómo así? Hay un elemento primordial en la vez de este deseo de saber, el saber. Y es que con todo este deseo algo se debe percibir como faltante para que se pueda desear. ¿Cómo desear lo que ya tenemos? Pero eso que tiene que ver con el maestro. ¿Cómo así? El deseo, el saber. Bueno, es una frase muy llamativa, ¿sí? ¿Quién, por favor, acá me dice esa frase? ¿Qué función, además, qué más, qué le dice esa frase? ¿Qué función cumple esa frase allí? Carlos, adelante. Carlos, ¿estás escuchando? Sí, señor. Bueno, Sí, alguien que me... Sí, Carlos, esa frase, a ver, ¿qué más tienes que decir de esa frase? ¿Qué observas más en esa frase? ¿Has visto que hay artículos que tienen esas frases? Que tal vez de eso no hablamos el lunes cuando estábamos haciendo los análisis de los escritos, que ustedes, la autoevaluación que hicimos en clase. No, profe, la verdad no había escuchado sobre la frase. Bueno, Yamid. Bueno, en fin, pueden participar, por favor. Entonces quiero decir en este momento que esa frase se llama epígrafe. Y esta frase, que muchos de ustedes la pueden haber visto en artículos de corte académico o en ensayos, en artículos de corte académico, en artículos de opinión, se llama epígrafe. El epígrafe tiene como función darle fuerza, darle entrada, darle expectativa, darle enganche al escrito. Y generalmente tiene que estar y debe estar relacionado con el tema que se trata. No es colocar una frase por colocar cualquiera. De hecho, el epígrafe es un asunto que requiere cuidado. Entonces, esto se llama epígrafe. Muy bien. Entonces, voy a leer a continuación. Miren, tenemos acá un texto. ¿Sí? Tiene 3 párrafos. Es a ver, discúlpenme acá que esto me sacó aquí. Es muy rápido, muy directo, ¿cierto? Precisamente son ideas sueltas, pero miren, es un ensayo. Entonces, ser maestros de lo profundo del ser para el deber ser. Ideas sueltas como punto de partida para una redefinición. Por Oscar Fernando López Zuluaga, docente. Hay un elemento primordial en la base de este deseo de saber, y es que como en todo deseo, algo se debe percibir como faltante para que se pueda desear. ¿Cómo desear lo que ya tenemos? Alejandro Franco. Formar ciudadanos de cara a los procesos sociales, ser sensible desde una política ética, despertar el interés con la firme intención de propiciar significados, mundos y referentes desde y para el estudiante, socio del aprendizaje, responde a mi manera de ver al ser maestro. Trascender desde lo profundo del ser al deber ser para ser maestro significa compartir la incesante búsqueda de lo desconocido. Aforar deseos significa conversar, lenguajear, poner en escena. Significa entender el escenario del aula, el contexto formativo desde la singularidad, desde la diversidad, desde el currículo de las tensiones, de la diferencia, de la inclusión, es decir, concebir la construcción social desde el auditorio hacia el tablero y no desde el tablero hacia el auditorio. Reconocer al otro y reconocernos en ese otro proporciona al maestro sinergias, significados y significantes desde la interacción cotidiana con sus estudiantes. Es desde la interacción y la negociación donde se crean tejidos conversacionales, es decir, vínculos, relaciones que posibilitan el acto de aprender colectivo. Establecer relaciones es construir socialmente teniendo en cuenta el acto cultural. Es ejercer de conversadores que buscan lo desconocido, que indagan sobre el proyecto de vida, que aporta a la construcción de ser agente de cambio. Pensar en el deseo es pensar en el espacio que indaga lo desconocido, construyendo y deconstruyendo. De partir para el disenso y el consenso es aprender. Por eso, ser maestro es abrir espacios para lo alternativamente desconocido.
es conectar la subjetividad con la realidad. Así, la construcción de saberes, el acto de enseñar desde la búsqueda individual y la construcción colectiva, debe permitir nuevos lenguajes, nuevos artefactos, nuevos espacios y contextos, pero sobre todo, nuevas oportunidades para el saber de todos y cada uno. Maestros, a reconocernos, a atreverse a desear ser deseado. Saber es reconocer. Ese es el texto que, además de ser un ensayo, he traído hoy a la clase como reflexión. ¿Alguien quiere referirse al texto? ¿Intervenir sobre el texto? Adelante, lo escuchamos. Adelante. Bueno, a ver, ¿no hay comentarios? Voy a pasar a hacer los comentarios entonces de índole técnico, entonces ya hice la reflexión. Es una reflexión que traigo para ustedes, que comparto acerca de lo que para mí es ser maestro del ejercicio. Creo que lo hemos hecho acá en la clase. Muy bien. Reitero, siempre para mí es muy importante que haya cuando estamos hablando de una nota, cuando estamos hablando tradicionalmente de el acto aquel de calificar, no. Estamos hablando del acto de interactuar, de compartir, de estar en la clase, y parte de ello es hablar de lo que hacemos en la clase, y en este caso, ese texto es un texto de reflexión. Bueno, pero no me quiero quedar sin saber si es que no me están escuchando. Entonces, Valentina, ¿se escuchó el texto? ¿Se escuchó la reflexión que hice? ¿Me están escuchando? Sí, profe, te estamos escuchando. Entonces, es libre, en este caso es libre la participación. No hay, reitero, no hay comentarios sobre el texto leído. Sobre la reflexión no, entonces voy a comenzar. Entonces hago otra pregunta. ¿Observan ustedes las partes de un ensayo allí? Ya no vamos al ámbito de la reflexión, que es lo que yo pretendo, se los comparto con mucho gusto. Ese escrito que hice yo, pero entonces ya desde la estructura de un ensayo, y ahí sí va a permitir entonces hacer preguntas y que analicemos, ¿cierto? ¿Sí? Miramos allí entonces el cierre, el desarrollo, la entrada en pocos renglones, en una sola página. ¿Sí, Valentina? Y se observa allí la estructura de un ensayo. Sí, profe. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué viste allí? A ver, ¿qué tienes para preguntar? Estamos en este proceso de aprender a De redactar. pronto que, pues sí, noté como ese desarrollo, pero de pronto, o sea, ya entro como a confundir eso de las afirmaciones que uno hace Sí, dentro del texto, o sea, ya quedo como un poquito confundida en esa parte, porque no lo veo tanto como, o sea, lo sigo viendo como un texto reflexivo y no sí. como entrar a afirmar eso que se supone se busca y que estaba en las partes del ensayo. Mira, para ti el texto no afirma. Sí, profe, sí afirma, pero, o sea, no encuentro cómo reconocerlo, ¿sí me entiende? Ah, bueno, bueno, Mejor dicho, lo podrías volver a poner en pantalla, sí. por ¿Qué favor. afirma el texto? El texto está Exacto. afirmando el quehacer del profesor, ¿cierto? ¿Qué es ser maestro? Ahora, lo que tiene el texto es que el texto no hace uso de citas o referencias. Allí no lo está haciendo, ¿cierto? No se está apoyando en otras. Entonces, mire que comienza diciendo que es formar ciudadanos, o sea, que es el acto de saber aprender, ¿cierto? Enseñar, ¿sí? Entonces, sí. Ahora, ¿tiene un estilo muy de reflexión? Sí. ¿Sí? Es de reflexión, es el producto, pues, de unas elaboraciones, unas ideas propias, ¿sí? A ver, ahí está en pantalla el ensayo, Valentín. Te dijiste que lo pusiera en pantalla nuevamente. Allí está en pantalla. Sí, profe, ya lo veo. Sí. A ver. Mira que sí, mire, reconocer al otro es en ese otro, proporciona al maestro sinergia. Ahí está afirmando significados y significantes. Y mire el argumento, desde la interacción cotidiana con sus estudiantes. Esa frase es una frase contundente.
¿sí? Y continúa diciendo, es desde la interacción y sigue explicando la interacción. Miren, cada que ustedes desarrollen una idea, deben de plantearla, ¿cierto? Y cada una, entonces está hablando de la interacción, entonces empieza a hablar aquí, es desde la interacción y la negociación donde se crean tejidos conversacionales. Es decir, este es un conector que lo vamos a ver también con, esto se llama un conector donde está dando un conector de transición, ¿cierto? De explicación. Es decir, vínculos, ¿cómo así es decir? ¿Qué es conversar? ¿Qué es crear tejidos? Es crear vínculos, relaciones, ¿sí? Bueno, Valentina, ¿qué tienes para apreciar entonces? A ver, en dónde está las afirmaciones? Bueno, y repito, esto tiene dos objetivos. La reflexión, pues en torno a, porque el público es totalmente objetivo, los maestros, los licenciados, los entrenadores, el público al cual dirijo lo que escribí en mi quehacer de profesor, de maestro, ¿sí? Y lo otro, pues el que estamos viendo el tema de cómo escribir, ¿sí? Y la estructura de un ensayo. Adelante, Valentina. Sí, profe, ya entro como a anotarlo más en el inicio de párrafo y también sigue aludiendo a lo que es la interacción y luego vuelve a afirmar lo de las relaciones. Ahora, Sí, aquí el cierre, ¿sí? Termina sustentando, y el cierre es esta frase, casi que es esta única frase. Maestros, a reconocernos, a atrevernos a desear ser deseado. Saber es reconocer, ¿cierto? La gran, miren que desde el comienzo, casi desde el mismo título, está diciendo la idea central, ¿cierto? Está diciendo que el saber es reconocerse en el otro, es la diversidad. Ahora, este párrafo cumple la función de entrada y comienza de una vez a explicar, pero miren, acá está planteando, ¿cierto? ¿Sí? Está planteando la idea principal y las ideas, los subtemas que comienza a desarrollar, ¿sí? Lo observas, Valentina, ¿cierto? Y compañeros. sí, profe. Bueno, ¿alguien más va a participar? Profe, Sí, te iba a decir adelante, eso, Carlos. no me concentré como en dar o a opinar sobre el texto, sino viendo como la estructura. Sí, señor. En la frase inicial, al final hay una interrogación, hay un interrogante. Yo inicié mi ensayo como con un interrogante, pero entonces no sé qué tan... En la frase inicial, lo que pasa es que el interrogante está es en el epígrafe. Pues eso, a eso me No, pero refiero. esa no es mío. El epígrafe lo traía. No es que el ensayo comience con un interrogante, sino que el epígrafe tenía un interrogante. Mírelo acá. ¿Sí lo ve acá? ¿Cómo desear lo que ya tenemos? Sí. Eso. Pero el ensayo como tal no tiene interrogantes. Ahora, lo que sí tiene es muchas afirmaciones y muchas expresiones de transición. Y tiene también, miren al final, una expresión de admiración, una expresión, un grito, ¿cierto? Eso sí. Entonces, uno puede iniciar con una pregunta. Puede ser, sí. Incluso los títulos también pueden tener una pregunta. Pueden estar estructurados como pregunta. ¿Sí? Eso, Bueno, pues Carlos. me confundí un poquito con el epígrafe, porque no sabía si era como la parte inicial o era una frase llamativa para el lector o algo así. Bueno, repito, el epígrafe son frases, citas generalmente, citas célebres, extracto de un texto, no deben ser muy largos, máximo 3, 4 renglones, que se toman tal cual, se citan, se ponen al pie de la letra y que lo que pretenden es darle fuerza al texto. En este caso es una fuerza reflexiva, una fuerza de, bueno, entonces, ¿qué es el desear? O sea, está diciendo, es que el tema no es usted dictar la clase, el tema es que usted sea deseado, que usted sea llamativo y que los otros, los otros se encuentren no en usted, sino en el espacio que usted propicia en el aula, un espacio de búsqueda permanente. ¿Sí? Profe, te hago Entonces, una con ese pregunta. tono, lo que está diciendo ahí se llama epígrafe, ¿cierto? Ahí se llama ese recurso, se llama epígrafe. Lo que está haciendo es jalando el texto, dándole fuerza al texto. Carlos. Los epígrafes pueden ir en cualquier momento de desarrollo del ensayo. No, señor. Para... No, señor. El epígrafe va debajo del título. Siempre va en la parte de adelante. Cuando van en otra parte del texto, ya no se llaman epígrafes, ya son citas y tienen otra función y es jalar fortalecer un argumento, fortalecer una información suya. Y cuando usted los pone en otra parte, miren que aquí tiene abajo el nombre, ¿cierto? Porque es un epígrafe, es una cita que pongo allí. Epígrafe, se llama epígrafe. Pero entonces cuando va dentro del texto ya tiene otra función y es de cita.
Usted sitúa otro para usted fortalecer o respaldar una afirmación suya. Ahí ya se llama cita y debe tener una forma de citación de acuerdo con las normas APA. Y en la parte final del texto debe tener una referencia, o sea, la reseña APA diciendo de dónde viene, de dónde proviene esa afirmación, ese texto. Entonces, si va en cualquier otra parte del texto, inclusive aquí en la primera parte, ya en el bloque de texto, pasa a ser una cita. Y hay que hacerlo citando y referenciando, ¿cierto? Ya es una cita. Aquí cumple la función de epígrafe. La frase es una frase célebre, en este caso, en este caso no es una frase de un autor, de un profesor que se llama Alejandro Franco, que habla en uno de sus textos. No hay necesidad de hacerle referencia. ¿Me dice entender, Carlos? Sí, señor. Sí, profe. Lo que pasa es que lo digo porque en mi ensayo sí cité una frase, o es que no Bueno, sé cómo llamarlo. entonces Pero dijimos que entonces al final no lo referencié. Eso eso. es lo que Entonces quería dijimos que por comentar. ahora en el paso en que vamos no vamos a decir, pues todavía no vamos a ver esto. Eso debe estar bien citado y bien referenciado. Lo vamos a aprender acá. Yo les voy a mostrar una presentación y unos instrumentos para que ustedes aprendan a citar y a referenciar al momento de escribir. Ahora, tanto textos académicos como textos de orden empresarial u organizacional, porque es que si uno no cita, uno hace plagio. O sea, está apropiándose de las ideas de otro. Y eso tiene, pues, eso en la universidad es una falta grave y en la sociedad es un delito. Se llama plagio, se llama copia, ¿cierto? Fraude. ¿Sí? Bueno, Carlos, ¿algo más? No, señor. Por el Bueno, me momento no. demoré un poco en que participaran, pero bueno, están participando. A ver, retomo. Tienen la oportunidad de hablar sobre el texto, incluso no solamente sobre el contenido, pues que es una reflexión. Eso es lo que yo espero también, porque ustedes se están formando como maestros. Sino también lo que estamos haciendo es la estructura, que observen la estructura. Tiene la doble función, por eso lo llamé texto-reflexión. Es una reflexión que yo traigo a la clase. Entonces, entonces miren, ese texto también lo podemos ver desde la estructura, ¿cierto? Miren, como decía yo, como estaba diciendo yo, lo podemos ver desde la estructura. ¿Cuál estructura? Está planteando un problema, un tema, unos antecedentes, unas causas, pues no como desde dónde viene la profesión del maestro, ¿no? Pero sí, ¿qué es ser maestro? Y y todo el tiempo hace afirmaciones y proposiciones, ¿cierto? Y concluye con un llamado, una solución, ¿cierto? Un impacto que va a dar. Ese es el ensayo, ¿no? Bien, acá están lo que vamos a hacer. Carlos, te agradezco, ves bien en la pantalla lo que está allí y vamos a leer estos pasos. Ya estos pasos los hicimos, ¿cierto? A ver, vamos a leer esto, lo que hicimos. Esto está como actividad en el blog, miren aquí lo estoy mostrando. Hicimos estos pasos el pasado lunes, de hecho se los puse también a partir de Luisa, que tiene pues una situación de índole médico, no estuvo en la clase y tiene excusa médica, entonces nos escribió, hizo lo que se debía hacer, escribió a través del grupo de WhatsApp, yo me contacté con ella y yo hice también lo que acordamos, que toda la comunicación la vamos a hacer a través del grupo de WhatsApp, ¿cierto? Grupal. Quiero incluso recalcar esto, no me escriban por el interno, ¿por qué? Porque no siempre no les voy a contestar, no alcanzo a contestar, pero además porque tenemos ya un acuerdo, para eso es el grupo, el del curso, donde todos escribimos. Luisa, por ejemplo, me escribió, creo que dijo, profesor, necesito hablar con usted. Pues ahí sí, porque es un asunto personal, pero siempre por el grupo de WhatsApp. Entonces yo hice también, yo puse este mismo pantallazo, estas mismas pautas que las dijimos en clase, pues para que refuercen sus notas. Entonces, miren, acá estaba lo del epígrafe con un asterisco, porque pues no lo evaluamos, no lo vamos a tener en cuenta, porque eso es un valor agregado. Hasta está con asterisco lo de citas y referencias, que es lo que Carlos dice, que lo dijimos que hay que tenerlo en cuenta, pero pues, que ustedes lo hicieron allí, pero todavía no lo vamos no lo hemos explicado y no lo vamos a tener en cuenta en la valoración, al menos, en la valoración, ¿cierto? Y acá está pues todo lo que hicimos. Esto lo copié yo en el tablero, tomaron nota ustedes, hicimos la valoración. Total que quien estuvo en la clase el lunes que hizo su valoración allí, pues le hizo unos ajustes a esa valoración, tomó la foto y mandó el archivo. No era pues mayor el trabajo. Sin embargo, dimos plazo. Nosotros hacemos los trabajos en la clase y damos el día completo para que los suba allí. Por eso siempre damos 8 días y desde la semana anterior
Decimos, este trabajo es para la semana entrante, o decimos el lunes, este trabajo es para el miércoles. Entonces usted llega a la clase con su trabajo hecho. Entonces, como el trabajo está hecho, solamente es calificar. Quiero ser claro en eso para que también pues sepan que miren que estamos dando los tiempos, ¿sí? Entonces aquí el asunto es que usted asista a clase, que en el caso de los miércoles usted asista, esté en la clase, pero si tiene problemas de conexión, si está entrecortada su señal, pues aquí está la grabación que yo siempre pongo. Entonces le da también el tiempo para que usted se desatrase. En el tema presencial, pues a partir del pasado lunes también, les recuerdo, comenzamos a tomar listas, ya va a ser la asistencia y ya pues ahí hay personas pues que ya tienen la falta de asistencia del pasado lunes. Recuerdo también, quiero decir acá, ustedes pues pueden entregar sus, como en el caso con referencia de Luisa, pues fuerza mayor, calamidad, un asunto médico, ¿sí? Entendido como urgencia médica, ¿sí? Las citas de especialistas, las citas programadas no cuentan, ¿cierto? En fin, pero entonces, bueno, pero entonces para que tengan cuidado y lo recuerdo aquí en este momento. Pero bueno, acá está entonces lo que ya hicimos, les va a quedar a ustedes en la presentación esta presentación yo le envío, ¿cierto? Entonces, miren, recuerden, esto fue lo que hablamos, mire, problema, causa, afirmación. Venimos trabajando ya hace una semana con esto. Acá está, miren la imagen del blog donde está la explicación que también di en clase, ¿cierto? Que la di hace 8 días. Y miren, y aquí lo que aplicamos. Ahora viene la evaluación. Carlos, te estaba diciendo entonces que leamos. Vamos a leer esto al menos cuando hagamos autoevaluación y quiero que uno de ustedes lo lea y quiero que lo miren bien porque estas son las reglas, las normas para autoevaluarnos. Uno lo lee en la clase, ustedes lo leen en la clase, lo dejamos como evidencia, entonces no hay lugar pues a que ustedes pues hagan la autoevaluación de manera inapropiada. Por eso también ahorita preguntan si hay algo que está aquí que no se entiende. Carlos, ¿nos vas a colaborar con la lectura, por favor? Sí, señor. Sí. Dice, autoevaluación, aplicaciones y talleres. 1. Verifique las mejoras o las oportunidades de mejora, de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Esté atento de forma sincrónica, participe. 2. Autoevalúese señalando logros y oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Escriba de forma explícita, logro, correcto, oportunidad. 3. Asígnese una clasificación para cada punto y una clasificación total. Carlos, Sume calificación. Lee otra vez ese tercero. Dice, asígnese una calificación para cada punto y una calificación total. Sume e incluya la calificación resultante. 4. Cuando sea mono, cuando sea a mano, cuando sea a mano, tome la imagen de las correcciones, mejoras, la calificación y disponga el archivo de Word. 5. Suba su archivo de Word a la carpeta del Dropbox el mismo día de la autoevaluación en clase. Marque el archivo con su nombre, use su cuenta de correo, verifique después de subir. Gracias, Carlos. Rápidamente, y lo voy a decir aquí. ¿Por qué lo digo y lo reitero? Porque pues, ustedes van a tener la obligación de hacer la autoevaluación, primero que todo. Ya lo he dicho, no es que el profesor tenga pereza de calificar, ¿no? Miren, ustedes van a hacer la evaluación de sus estudiantes, van a valorar el trabajo de sus entrenados. Entonces, lo primero que hay que hacer es uno aprender a valorarse uno mismo. Entonces, este es un ejercicio interesante. Por eso, también la autoevaluación es una de las modalidades de evaluación que existen. Ya lo he dicho en la clase. Entonces, vamos a aplicar aquí, además, cuando hacemos evaluación en grupo, cuando hacemos coevaluación, cuando yo les digo qué hay para comentarle al compañero, eso es coevaluación. Y que necesariamente no implica un veredicto, ni un número, ni una exclusión, ¿no? Es una valoración. Entonces aquí vamos a hacer las diferentes modalidades de evaluación. Entonces primero es esto, ¿sí? Yo leí, creo que ya lo dije también, qué pasa por la mente de un individuo que pretende calificar y evaluar a otros sin ni siquiera se ha evaluado él mismo. Entonces vamos a evaluarnos. Yo sé que inicialmente a algunos les da más dificultad que a otros, porque dicen, no, es que el que califica es el profesor. Yo no califico acá, yo hago valoraciones primero que todo y acompaño, ¿cierto? Y siempre, y lo otro, yo acá no hablo de errores, sino
de oportunidades de mejora y siempre debemos trabajar con la oportunidad de mejora del otro, por favor, con sus estudiantes cuando estén enfrente de sus estudiantes. Entonces, ese paradigma, ¿qué es un paradigma? Una idea que está instalada en la mente de las personas, ¿sí? Y que a veces hace que no fluyan los procesos. Otras veces los paradigmas hacen que sean pues como positivos, ¿cierto? Entonces un paradigma, cuando la gente dice, los hombres son cortados todos con la misma tijera. Es una frase muy chistosa, pero es un paradigma. Entonces, ¿qué hace? No permite que una relación avance, porque entonces la persona está prevenida con su pareja, por ejemplo. Un paradigma también positivo es, depende también de ti darle amor a Medellín. Los paisas son echados para adelante. Eso, en una parte del tema de los valores ciudadanos, hace que que la ciudad progrese, que se haga un mensaje positivo, que la gente se recargue, en fin. Hay mucho que hablar de los paradigmas, pero entonces estoy diciendo que el paradigma es que el que califique en la clase es el profesor. Es que yo voy a clase para que el profesor me diga si estoy bien o estoy mal. Y resulta que no, es así, al menos en lo que yo estoy planteando. Y ahí viene también lo que yo concibo en ese escrito de ser maestro, ¿sí? Ahora, paradigma también, no es que yo vaya a escuchar la clase, es que el que dice todo es el profesor. Y yo aquí, lo digo, todavía estamos con dificultades con esto porque yo soy diciéndole a ustedes, hablen, hablen. Y a veces puede ser la señal, pero también incluso presencial en la clase, cuando estamos los lunes, yo estoy notando que ustedes tienen ese paradigma, es que el que habla es el profesor, es el que dice todo, ¿no? En esta clase de contexto comunicativo, la interacción, el intercambio de ideas nos debe posibilitar que entre todos hagamos la clase. Y el profesor no se las sabe todas. Y el profesor no dice verdades únicas. Entonces, el paradigma es, yo voy a clase. Lo otro, el paradigma es, yo prendo la cámara y me quedo ahí a ver qué dice el profesor. Entonces el profesor pregunta y usted no participa. Bueno, pero entonces estoy hablando que el paradigma es que quien califique es el profesor y no es así. ¿Sí? Entonces aquí estamos diciendo, usted va a verificar, vamos a hacer autoevaluación. Entonces lo primero es, verifique las mejoras, ¿sí? Verifíquelas. Entonces le dice, esté atento, participe. Ahorita requiero que participen todos. Para mí participar es que yo no tenga que decir, fulanito, por favor, diga usted, lea usted, ¿sí? Ahora, autoevalúese, señale los logros y oportunidades. Ojo con esto. Vamos a hacer ejercicios y talleres donde va a ser múltiple escogencia, por ejemplo, no los de hoy. Entonces dice A, B, C, D. Entonces hay personas que ponen A, B, C, D y al frente de la correcta ponen la B. Y entonces ponen unas letras. Eso no es autoevaluarse. Eso es copiar lo que hicimos en la clase y dar una relación de esto. Eso no es autoevaluarse. Un ejercicio de autoevaluar es señalar que está bien, que hice bien, cuál fue mi logro, que alcancé, y señalar también cuál es la oportunidad de mejora, qué debo de hacer mejor la próxima, qué debo corregir, qué ajuste voy a hacer, tal cual como lo hicimos con el ensayo. Aquí lo vamos a hacer con un taller. Entonces, por favor, aquí en la clase yo doy la instrucción, aquí hablamos, doy las respuestas, ¿sí? Pero entonces no es. Por ejemplo, hoy vamos a hacer unas frases de unas oraciones. Entonces no es copiar las oraciones correctas que digamos acá y decir están todas bien y saque 5. No. Ahora, si usted considera que saca 5, pues entonces sí, yo no tengo problema. La autoevaluación, en poner esa nota, sí, yo le creo, sí, claro, claro. La autoevaluación es que usted sea consciente. Ahora, la autoevaluación un acto muy personal, digámoslo así, en el sentido que es usted con su mejora. Entonces yo también ahí quiero decirles, la nota que ustedes se asignen en los ejercicios es la nota que yo les pongo a ustedes en este tema de los talleres, en este caso, y del ensayo que autoevaluamos. No todos los ejercicios ni todas las aplicaciones del curso las vamos a autoevaluar, las que yo indique. En este caso, entonces, es importante que usted señale, reitero, una autoevaluación que tenga unas letras o que tenga y que diga correcto todo, no es autoevaluación. Entonces, por eso tiene que estar atento a la clase. Lo otro es, hay que asignarse una calificación. En cada punto, yo digo, este punto, por ejemplo, el lunes dijimos, el título con sus dos componentes vale 1. Entonces usted señala ahí, saqué punto 5 en el título. Entonces pone ahí, porque le falta la línea de autor. Entonces aquí lo mismo. A esta frase le falta tal asunto, hay que mejorarlo. Entonces saqué, si la frase valía punto 5, entonces me pongo punto 3, me pongo punto 4. ¿Sí? O no tengo la frase correcta, definitivamente. Considero que no, que hay que hacerla toda. 0, 0. Y después, mire que está subrayado. Sume e incluya la calificación resultante.
Ahí viene lo otro. No, 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 es que yo lo reviso, pero que el profesor sume y ponga la nota. Entonces, si no tiene la nota total, ese ejercicio no tiene nota. Entonces, usted va a tener un espacio ahí en blanco, entonces no va a sumar, entonces el equivalente a un 0 en sus talleres, en ese taller. Entonces, por favor, sume. Ponga una nota a cada punto y sume. Cuarto, hay la posibilidad de que usted no tenga computador o que usted se sienta más cómodo haciéndolo en su cuaderno o a mano. Listo, hágalo a mano. Y le toma una foto. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Con un lapicero de un color diferente hace la calificación. Aquí viene lo que explicábamos también el lunes. Usted tiene en su archivo digital sus talleres. Entonces, usted con el recurso que tiene en el computador de color, de marcador, digámoslo así, de poner en otro color la letra, del cuadro de texto, usted se califica. Entonces, que la calificación se entienda, qué fue lo que corrigió, qué fue lo que autoevaluó. Se está calificando para usted mismo, se está valorando. Ahora dice, suba en archivo de Word a la carpeta de Dropbox. Y mire, está subrayado el mismo día de la autoevaluación en clase. Carlos, si es el mismo día, ¿es hasta qué horas? ¿Qué dijimos en la clase? 11:59 de la noche. PM. Hasta las 23:59, ¿cierto? Entonces ahí no vamos a discutir que si ahorita a las 8, que si a las 12, no, para todos. Y miren ustedes que es para todos, esto cobija a todos, no es que unos más temprano, otros más tarde, no. Recomendación, no lo deje para último momento. Ahora, dice, marque el archivo con su nombre, ya hemos explicado también. Miren que yo aquí lo que estoy volviendo a explicar incluso varias cosas, pero es muy bueno que nos quede muy claro, ¿cierto? Y tener la certeza de que hice de mi parte toda la indicación. Y dice, y use su cuenta de correo. Entonces, si usted sube un ejercicio, si digamos Carlos sube el ejercicio de Juliana, entonces yo digo, ¿a quién le pongo la nota? Entonces, pues yo le pondría esa nota de ese ejercicio a Juliana. Y cuando aparezca otro archivo a nombre de Carlos, pues ya no tengo nota para poner. Entonces, en síntesis, la norma también es, para eso cada uno tiene una cuenta de correo institucional y para cada eso cada uno está invitado al recurso de Dropbox. ¿Sí? Ahora, póngalo en la carpeta respectiva. Si usted sube un archivo donde no es como si no lo hubiera presentado. Si usted sube un archivo y lo marca y otra persona se lo borra, y entonces es también como si no lo hubiera presentado. Ya les dije, si se equivocan, si alguien borra y se da cuenta, nos avisa y restablecemos, ¿cierto? Eso puede pasar, pero la idea es que pongan bastante cuidado, ¿sí? Entonces, por favor, ahora, que es que yo soy muy amable y yo le quiero hacer el favor a todos, entonces yo subo los de todos porque incluso me gusta mucho navegar en Dropbox. No, no se puede que usted suba los trabajos de otros, sus propios trabajos. ¿Sí? Y lo digo y lo enfatizo acá porque ha pasado y no es así. Entonces, no, ahí yo entro a no calificar, a no tener en cuenta la nota. ¿Ya? Lo otro, verifique después de subirlo. Entonces, ¿qué debe hacer? Yo sugiero, salga de la aplicación y a los 20 minutos, media hora, o si lo subió ahora en la mañana, en la tarde, se mete a la carpeta y mira que ahí está su trabajo. Miren que Dropbox lo que posibilita también es eso. Si usted le manda al profesor un correo, pues usted no tiene cómo verificar si él ya lo abrió. Es más, los otros no pueden ver lo que subieron las otras personas. Entonces, miren que esta es la ventaja. Es una carpeta que todos tenemos allí. Entonces, usted puede verificar, porque a veces dicen, profe, ¿me verifica si sí lo recibió? La mejor verificación es que usted se ve que usted subió su trabajo. Ahora, ¿quiere estar más seguro? Le pregunta a un compañero. ¿Se ve mi trabajo ahí? Sí, sí se ve. ¿Ya? Tengan cuidado, sobre todo con los dispositivos celulares, que hay un proceso y es que yo cargo el archivo y lo voy a mandar y resulta que el archivo por el peso, sobre todo en los celulares, después de cargado se queda enviando y nunca llega. Entonces usted dice, entonces después ustedes me dicen, miren que yo sí lo mandé, vea que aquí me dice que enviado. Pues en el celular suyo le dice que enviado y en el pantallazo que usted puso le dijo que lo cargó. Pero finalmente en la aplicación de Dropbox, que es la que todos vemos y es donde se entrega el trabajo, no está. La mejor forma es esa. Creo que me he hecho entender. ¿Alguna duda sobre cómo es la autoevaluación? Miren que aquí destiné casi 15 minutos, pero es muy importante porque hace parte del proceso. Esto hace parte de la didáctica que estamos implementando, en este caso, para el aprendizaje de cómo se hace una autoevaluación, pero también para el aprendizaje de la corrección, la valoración de nuestro trabajo de la semana, en este caso de 2 talleres que vamos a continuación a autoevaluar. Preguntas. Este es el momento y el espacio exacto, apropiado para las preguntas, para ustedes que están aquí en la clase y para quienes de pronto si la van a ver la clase, pues pueda servir la inquietud. ¿Es claro? Sí, profe, es claro. ¿Sí? Juliana.
No tiene necesidad ya estás viendo la pantalla, Juliana, quiero saber, primero que todo. Profesor, hola, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, profesor, ya por fin pude ver la pantalla y escuchar claramente. Bueno, ¿me hice entender con la explicación? Sí, señor. Esta presentación les llega a ustedes ahorita en la mañana. Pues ahí les va a quedar lo que leímos, pero hicimos énfasis. Carlos, que fue quien leyó. ¿Es claro? Sí, señor. Muy claro. John Eduardo, que también entró puesto unas 2 semanas después y le está cogiendo el ritmo a este tema. Profe, sí, no es claro lo que nos quiere decir con lo de la autoevaluación. Muy claro, ¿cierto? Entonces, como es claro, ya tengo yo entonces toda la razón para decir, bueno, esas autoevaluaciones van a funcionar. Bueno, voy a pasar entonces las diapositivas. Mire, acá reitero, van a encontrar ustedes lo que hicimos el lunes en clase. Y bueno, vamos a hablar entonces de los talleres. Por favor, tengan a mano sus talleres porque vamos a empezar a evaluar, autoevaluarnos. Entonces recuerden que lo que hablamos es la estructura básica de una oración. Esto pues es tema del bachillerato. Sujeto, verbo, predicado, complemento. El orden da secuencia y sentido para facilitar la comprensión. Voy a decir acá en el tono que yo utilizo para esto. Por favor, no le cambie el orden. ¿Para qué le cambia el orden? No, que es que así hablamos aquí. No, porque usted va a escribir y si usted escribe de manera universal, de manera amplia, todos le van a entender. Entonces, en lo posible, en los títulos, en las oraciones, por favor, sujeto, verbo, predicado. Y cuando requiera complemento, complemento. Esto lo definimos, ¿cierto? Persona, animal u objeto que desarrolla una acción. El verbo es la acción que desarrolla esa persona, objeto o animal. Y el predicado es la explicación, los detalles de la acción que se está realizando, ¿sí? Y en ocasiones hay un complemento que puede ser de lugar o de tiempo. Generalmente se separa con una coma al terminar la frase. Cuando usted tiene un predicado muy largo, vamos a verlo, por favor, haga 2 oraciones. No empiece pues a hacer una oración tan larga que se pierda ese predicado, ¿sí? Hay oraciones que tienen 2 acciones, 2 verbos, pero el verbo, la acción principal es la que va junto al sujeto. Eso pues fue lo que explicamos. Entonces vamos a comenzar con el taller de oraciones. ¿Quién comienza con el taller de oraciones? Yo leo la frase como está y ustedes la leen y aquí la analizamos entonces. Entonces el primer taller dice que favor ordene en forma correcta las siguientes oraciones. Cuando dice correcta es el orden, la estructura. Estamos trabajando la estructura en oración. La primera dice, me da el sol en el jardín. ¿Cómo queda esa frase? Adelante entonces, ¿quién la comparte? Profesor, Adelante, Juliana. yo lo organicé, el sol me da en el jardín. Listo. ¿Recuerdan lo que dije el lunes? Así de manera incluso hasta como hablo yo, pero siempre con respeto. Cuando ustedes dicen, yo lo organicé, yo hice esa frase, yo la tengo, pero me parece que no es para leer. No, lean, simplemente. Listo, entonces, Sí, señor. repítela. ¿Cómo es la frase, Juliana? El sol me da en el jardín. ¿Por qué? Explique por qué. Sí, señor. Pensé poner el sol poniéndolo como sujeto de primer lugar. ¿Sí? Aquí el verbo sería el verbo dar, por ¿Sí? eso decidí ponerlo en dar y ya el predicado sería en el jardín. Bueno, hay una explicación más precisa sobre ese verbo. Está bien, Juliana, pero precisemos. Ok, Me da es un verbo con un auxiliar. Me da, ¿cierto? Le está dando pues movilidad. ¿Me da a quién? A mí. Ahora, ahí sigue siendo el sol, que es el que está dando calor, dando pues, está implícita la acción, pero se dice que el sol me da en el jardín. Entonces, ahí incluso el sujeto tiene el artículo. O sea, no siempre los sujetos tienen el artículo, pero allí lo tiene. El sol es un objeto, es un astro, ¿cierto? El sol. Me da es el verbo y en el jardín es el predicado. Está explicando dónde se da esa acción, del calor, de los rayos del sol, en fin. ¿Sí? Muy bien, Juliana. Entonces, cada una de estas oraciones, tenemos 10 oraciones en este ejercicio. Entonces, tomamos la calculadora, como nuestra nota, nuestra escala calificativa es de 0 a 5. Entonces, dividimos 10 oraciones entre 5 entre 10 oraciones y me da 0.5. Entonces, cada oración vale 0.5. Entonces, Juliana acaba de leer una oración que está bien, entonces tiene 0.5 en esa oración. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Y Juliana explicó para todos por qué. Entonces, la primera es esta. Vamos a leer la segunda y por favor se prepara quien la va a leer.
La segunda dice, los partidos de béisbol los detesto. ¿Cómo queda esa segunda, por favor? Gracias, Julián. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Buenos días. La oración queda, detesto los partidos de béisbol. Brian, ¿por qué queda así? Explique, por favor, rápidamente. Porque el sujeto sería yo. Sí, El verbo sería detestar sí. y el complemento sería los partidos de béisbol. No, eso no es un complemento. Los partidos de béisbol no es un complemento. Es un predicado, es el predicado, Brian. El predicado. Gracias, Bueno, profe. pero usted dijo que yo, y yo no veo yo por ningún lado en esa frase. Pero está implícito en el detesto. Exacto. Muy bien, Brian. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un sujeto implícito. Es más, tenemos un sujeto implícito y además, como está implícito, está integrado a la acción. Entonces, detesto. ¿Quién? Yo. Entonces, están los dos en uno. El sujeto y la acción, ¿cierto? O el verbo. ¿Eh? Entonces, detesto. Yo, ahora, si uno dice, bueno, yo quiero que la frase quede muy clara, que me entiendan mucho más, entonces usted podría poner, yo detesto los partidos de béisbol, no sobra. Pero ahí no nos están dando el yo por ninguna parte. Eso se llama un sujeto implícito e integrado a la acción. Entonces, detesto, ese sería sujeto y verbo a la vez, porque está implícito, y los partidos de béisbol, el predicado Brian. Listo. Habría que hacer esa precisión. Ahora, quiero decir, no todas las frases tienen complemento. El complemento es un recurso que hace que precisar, que hace que la frase tenga mayor fuerza. ¿Es claro para todos? ¿Sí? ¿Quién intervino? Profesor, yo tuve una duda respecto a esa frase. Sí, Juliana. Lo que pasa es que estaba dividida. O sea, yo pensé como el compañero que quedaba de la misma manera, detesto los partidos de béisbol. Sin embargo, esa división empezaba con los detesto y yo tuve la Sí. duda de si se le quitaba el los y simplemente se ponía Bueno, detesto. quien elaboró el taller le puso como esa cascarita, le dijo, bueno, venga, aquí podemos quitar una parte de la oración si lo amerita, ¿cierto? Incluso podemos agregar signos gramaticales o recursos, giros gramaticales, siempre y cuando sustentemos, pero no se puede cambiar la frase. Ahí, ese los, ¿sí? Es una cascarita que él nos pone. Entonces la eliminamos porque decimos, no, es que ese lo sobraría al momento de estructurarla correctamente porque el sujeto está implícito, ¿sí? Soy yo quien los detesto, entonces sobra los detesto en esa estructura, porque la estructura dice que iniciamos con el sujeto. Es correcto, Julián. Entonces ahí se quita ese los, digamos, como decimos aquí vulgarmente, la cascarita, a ver si usted sí sabe cómo estructurar. Como que trata de despistarlo ahí para que usted se engañe, pero lo que pretende es que usted compruebe si sí sabe cómo es la estructura de una oración, ¿cierto? Es eso. Es correcta la apreciación, Julián. Listo. Entonces, la segunda queda, detesto los partidos de béisbol. Recuerden, cada una vale .5. La tercera, por favor, ¿quién la hace? Sebastián ha activado la cámara. ¿Quieres intervenir, Sebastián? Bueno, ¿quién tiene en este momento la tercera? Por favor. Hagamos ágil el ejercicio para que nos alcance el tiempo, por favor. Yo, Sebastián. Listo, Sebastián, adelante. La tercera dice, no me da la gana, querida. Querido, perdón. No me da la gana, querido. Profe, yo lo dejé así. No me da la gana, querido. ¿Por qué? Porque ahí está el sujeto, no me da, incluido con el verbo, no me da la gana, querido. Y ya pues el predicado. No me da la gana. No me da es no. No es correcto. Expliquemos, a ver. Alguien que le explique. Yo. Don Eduardo. Yo sí puse, querido, no me da la gana, porque, pues como podemos observar, querido sería el sujeto. No me da, no sé, sería el verbo más la negación. Y ¿Sí? la gana sería como el predicado o el complemento de la oración. O sea, que no No, me el da, no predicado. le da No, la no se gana. meta con el complemento, John. Listo. Listo. Entonces, Entonces sí, siga. sería como el predicado. Listo. Ahorita vamos a observar un ejemplo de complemento. A ver. Ese querido, si bien es cierto que él no me da,
está haciendo una negación y está diciendo que a mí no me da. El querido, que se convierte también en una expresión, es el que está haciendo la acción, ¿cierto? Yo la estoy diciendo. Ahora, John, ¿qué le agregaste a esa frase? ¿Qué signo gramatical le agregaste? ¿O la dejaste sin signos? No, profe, le puse una coma en el querido. Exacto, exacto. Muy bien. Si no le pusieron, si hicieron el ejercicio, no le pusieron la coma, entonces se ponen punto 4. Vale. Entonces, lo que, miren, querido, no me da la gana. Ahora, no me da, tiene igual un complemento y tiene negación, la acción. Y la gana es lo que aquí decimos, pues, la voluntad, la intención, ¿sí? La gana, las ganas, la motivación, ¿cierto? Que es un dicho, es una expresión muy colombiana, ¿cierto? No me da la gana, no le dio la gana ir. A ver cuándo le da la gana de empezar a entrenar, ¿cierto? Esa es una expresión muy nuestra, ¿cierto? La gana, las ganas, la motivación, ¿cierto? Entonces, Profesor, ese querido está hablando de la acción, ¿sí? Sigue siendo un implícito. Soy yo quien me estoy dirigiendo. Querido, no me da la gana. Juliana. entonces, ¿cómo se puede definir ese querido? ¿Qué tipo de...? Ese querido sigue siendo un sujeto implícito. Está Ok, implícito y está accionando incluso, ¿cierto? Es similar al anterior ejemplo, solo que aquí le ponemos la coma. ¿Alguien tiene otra forma de esa oración? Si la dejó tal como estaba, tiene 0,0. ¿Sí? Si tiene otra transformación, miramos a ver si tiene la mitad del punto, que vale 0,5, en fin. Pero, bueno, ese también, hay personas, no es, pues, no tiene tanta fuerza, pero, ¿sí? Que le ponen signos de admiración y se puede sustentar, ¿sí? Como si le estuviera gritando, ¿sí? Como si estuviera gritándole, querido, no me da la gana. ¿Cierto? Casi que uno se imaginaría después que dice, ¿y qué? Pues, ¿y qué? Y no me da la gana, ¿y qué? Entonces puede ser. Lo correcto es querido, coma, no me da la gana. Pero por eso pregunté si había otra opción. Que puede ser. Bueno, recuerden, hay opciones como esa coma, se explicó, John le explicó bien. Hay opciones como los signos de admiración, los signos de pregunta. Miren que yo les refería a ustedes hace 8 días. Clases pasadas les dije, lecturas recomendadas. Hagan un repaso sobre los signos de gramaticales, sobre la lectura, en fin. Y eso hace parte de la clase, ¿cierto? Entonces miren que ahí estoy hablando que se puede siempre y Profe, cuando lo sustenten los signos gramaticales, ¿sí? profe, en ese no me da la Carlos, gana, no cabe un signo de exclamación al final. pues, pero dígame cómo lo puso. A ver si lo explicamos y lo sustentamos. Eso es lo que estoy diciendo precisamente, Carlos. ¿Usted cómo la hizo? No, así, querido, coma, no me da la gana, sino que Ah, analizando, bueno. Entonces analicemos lo que estás preguntando. A ver, podría eso. ser, querido, entre admiración. Sí, querido, no me da la gana. Está haciendo una admiración, una exclamación fuerte. Y después, recuerden que los signos de admiración y los de pregunta tienen el punto incluido. Entonces, después de la pregunta, cuando se abre la pregunta, siempre se pone con mayúscula. Después de una pregunta o de una admiración, siempre se comienza con mayúscula. ¿Por qué? Porque el signo tiene el punto. Entonces, ahí lo que hace es, querido, y no me da la gana, queda muy fuerte ese no me da la gana, la afirmación, lo que usted está haciendo en ese momento. Puede ser así. Puede ser también que usted ponga, querido, abre admiración, querido, coma, no me da la gana, y cierra la admiración. Entonces ya es un grito completo, ¿sí? Son formas, ahora, de acuerdo a lo que usted, en el texto donde esté, de acuerdo a lo que usted quiera decir. Entonces en el primero es querido, no me da la gana, le está informando, le está diciendo ahí, no me da la gana, ¿cierto? En el segundo está llamando la atención, querido, lo está llamando ahí para que se alerte y le dice, no me da la gana. Y en la tercera está gritando todo, querido, no me da la gana, completo. ¿Sí? ¿Me hice entender, Carlos? Sí, señor. Entonces Claro. es posible hacerlo así, pero tienen que tener la explicación que acabo de dar. ¿Por qué? Porque si al hablar tenemos la forma de entonar, y miren que nos estamos viendo y estamos expresándonos, por eso es bueno la cámara, en este caso, y lo insisto, y yo lo hago siempre. Y cuando estamos en la presencialidad también hablamos tonos, bajamos, damos giros. Los giros en la escritura son las puntuaciones, son los que me dan ese ritmo, ¿cierto? De hecho, cuando hagamos lecturas en clase, me posibilita los signos de puntuación
Si está bien escrito un texto, no solamente que yo lo pueda leer, es decir, que tenga el aire suficiente, sino poder dar el sentido, el ritmo y la entonación que tiene. Entonces ese es el sentido. Y esas son las opciones que puede tener Carlos. Por ahora, entonces, nadie de ustedes lo hizo, pues así como explicamos. Entonces el correcto es el querido, no me da la gana, ¿cierto? Vamos ahora con otra que dice aquí, la cuarta. Qué divertido es el canto. Qué divertido es el canto. Carlos, ¿la quieres hacer? Compártela, por favor. Profe, si hay otro compañero que la haga mejor. ¿No la hizo? Yo no estuve en la clase sincrónica y entonces construí otras oraciones que no eran de este. Entonces ¿Y estoy no como vio, no tuvo confundido. oportunidad de ver el video, Carlos? No, profe, no lo vi. La verdad no lo vi. Bueno, por favor, y no es regaño, es sugerencia. Por favor, revisen. Yo para eso mando la grabación de la clase. No me la tienen que pedir, yo la mando y mando las presentaciones. Pero bueno, listo. ¿Qué pasa cuando no hice el ejercicio, por ejemplo? No estoy diciendo que Carlos no lo haya hecho. Entonces usted muy conscientemente hace su ejercicio, asiste a la clase y dice, me voy a penalizar con un 20%, o sea, sobre 4. No lo hice, pero estuve en la clase, hice las oraciones y aprendí. Miren cómo las construí, cada quien conscientemente. Ahora, las hice, pero era como no deberían ser, entonces comienzo. No la tengo bien, entonces 0,0, 0,2, en fin. Pero eso es ¿Quieres te autoevaluación. comparto? Si quieres te comparto una de las que construí. No Bueno, construí las vamos que con la, tenía el taller. listo. Cuando tengamos la que está construida, usted interviene. Vamos con la 4. Qué divertido es el canto. ¿Quién la hace, por Profe, favor? profe, Juliana, yo la dejé adelante. como está. ¿Por qué? Eh, mi explicación sería porque así suena lógico, pero aquí yo entiendo pues que el sujeto, que sería el canto, está en último lugar, como que hay no un desorden, sino un cambio de orden. Luego que, como Eh, suena lógico, no es una explicación. Es lo que yo he qué dicho, es diver- un vicio que tenemos en no hablar adecuadamente. Pregunta Ujú. Juliana, si me están diciendo que el orden es sujeto, verbo, predicado, y usted mismo acaba de decir que el canto está de último, ¿el canto es qué? Ahí. El sujeto. Entonces, ¿qué lógica va a tener? Usted misma dice que suena lógico, a mí no me suena lógico, entonces, mejor dicho, no es correcto, porque el canto está de último, ¿sí? De acuerdo. Entonces, ¿cierto? Entonces no es correcta como la hiciste. Bueno, ahí viene algo también y es lo siguiente. Si yo le pongo tilde a ese que, le puedo dar un giro a la oración. Ahí lo tenemos sin tilde, ¿cierto? Listo. Sigo escuchando las oraciones. Profe, yo Brandon, la quinta. la cuarta, la cuarta. A la Brandon, la cuarta. cuarta. Qué divertido es el canto. ¿Cómo queda esa frase? Pues es que no sé si esté bien, pues. No, léala. Acuérdese que cuando vamos a leer no decimos yo no sé si está bien, mal. No, léala y la comparte. Y este ejercicio precisamente es autoevaluar y estamos aprendiendo. Léala tranquilo, Brandon. Yo la dejé, el canto es divertido. Esa frase se aproxima a estar bien, pero ¿qué hizo con la palabra qué? Sí, pues yo la omití porque no. No se puede omitir. Ujú. El artículo de ahorita lo omitimos, el de los detesto, pero ya explicamos por qué. Pero aquí no se puede omitir ese conector de qué. Bueno, alguien, pero explica entonces a ver las partes de esa oración, que ahí sí tiene las partes. Bueno, el canto que es. Brandon, se te cortó el audio. Muchachos, ¿están escuchando a Brandon? ¿Solamente a mí se me cortó el audio No, profe, no se Profe, escucha. yo tampoco lo escucho. Bueno, Brandon, continúa. Brandon, continúa. Explica, está la explicación, por favor. Brandon, active el micrófono. Profe, se me fue No, adelante, continúe, Brandon, no hay problema. el canto sería, pues es el sujeto. Muy bien.
el verbo es el es, que sería el Sí, ser, y el sí, predicado sería divertido. sí. Pero mire, lo que pasa es que sé que usted lo quitó, pero no lo quite porque es el auxiliar del verbo. Está diciendo que es. Está diciendo cómo es, pues qué es, qué es. Que es complicado, que es divertido, que es encarretado, ¿cierto? Pues ese que es no se puede quitar. Porque Al también menos como está cuesta. Entonces, usted la quitó. Entonces, ¿qué pasa con esa frase suya? Usted puede ponerse un punto 3, un punto 4, porque está bien, porque usted explica las partes, solo que le quitó una parte. Entonces, la forma correcta, el canto que es divertido. ¿Sí? Juliana, notas cómo ahí respetamos sujeto, verbo, predicado. Sí, ¿Sí? señor. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra opción? ¿O se le ocurre en este momento otra opción, de acuerdo con lo que yo he dicho? Pues yo tenía ahí una duda, es que no sabía si de pronto marcar el canto es qué divertido como entre signos de exclamación. Bueno, entonces aquí viene el asunto. Usted puede hacer eso, pero conserve la estructura. Sujeto, verbo, predicado. ¿Qué pasa? Vamos a hablar, a ver, vamos a hablar de la pregunta. Porque el qué es una auxiliar, es la forma qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Son las preguntas, son las palabras que me dicen para preguntar, pero les debo poner tilde. Entonces yo ahí puedo ponerle una tilde a ese qué y ponerle mayúscula y empezar y hacer una pregunta. Yo diría que ahí no nos da para exclamación, ¿cierto? No es tan fuerte la exclamación, pero sí puede porque tiene la palabra qué, ¿cierto? Pero puede ser, no lo descarto. Pero vamos a hablar de la pregunta, Valentina. La pregunta entonces, yo puedo. Entonces, puedo conservar la estructura que es sujeto, verbo, predicado. ¿Cuál es el sujeto? El canto. ¿Sí? El verbo es y divertido. Y en este caso, el que, ahí sí, lo traslado para el inicio porque es lo que me dice la norma, que yo para preguntar tengo que hacer uso de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces ese qué lo traslado para el comienzo y le pongo una tilde. Pongo qué, ¿sí? Que el canto es divertido y esa es la pregunta. Y conservo la estructura, repito, sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Abro otra cosa, otro asunto, otro aspecto importante. Por favor, por más que estemos escribiendo en WhatsApp, en las redes, por favor, respeten que en español, en castellano, la pregunta se abre y se cierra. En inglés solamente se cierra. Eso es en inglés. ¿Cierto? En español abrimos y cerramos. Entonces, abre con el signo de pregunta, pone que con tilde, el canto es divertido y cierra la pregunta. Que el canto es divertido y esa quedaría otra opción como pregunta. Ahora, como exclamación, podría usted conservar el canto que es divertido, pero ese que no le da tanta fuerza a la exclamación, ¿cierto? Entonces usted no le puede quitar el que para ponerle una exclamación. Tampoco puede empezar diciendo que el canto es divertido, así exclamando, no, porque ya dijimos que era la estructura de una pregunta. Entonces yo diría que la exclamación no aplica aquí en este caso porque está ese que condicionando el que es, ¿cierto? En el caso pues de que el canto que es divertido, que fue como dijimos que queda la frase. Pero si está la opción de ponerle signos gramaticales, la opción correcta es pregunta. Y le ponemos mayúscula a ese que y le ponemos una tilde. Que el canto es divertido y queda la pregunta. ¿Me hice entender, Valentina? Sí, profe. Todos, compañeros. ¿Me hice entender en esa otra opción? Sí, señor. Y ahí, si yo sé utilizar los signos gramaticales, pues entonces yo tengo, ahí sí tengo derecho, así como ahorita quitamos el los de texto, el los, ahí el que lo traslado y le pongo la que, pero sigo conservando, repito, el canto sujeto es verbo y divertido predicado. Muy bien. Carlos me dice ahora cuál es la que tiene, interviene. La número 5 dice, esta mañana sobre nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. Adelante, ¿cómo es esa? ¿Quién lee esa, por favor? Yo, profe. Julián, adelante. Esta mañana, coma,
Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. Usted tiene en pantalla la presentación de clase, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué dice ahí? ¿Qué va primero? Sujeto. Entonces, para usted esta mañana es un sujeto. No, señor. El sujeto serían los ingenieros. ¿Qué dice abajo? El orden da secuencia y sentido para facilitar la comprensión. Entonces dice el profesor, ¿para qué se pone a cambiar el orden? Si la norma nos dice que se entiende mejor, que se hace entender, que lo correcto es sujeto, verbo, predicado. ¿Ya? Entonces la frase no es correcta. Entonces contésteme usted misma, Juliana, ¿cuál es el sujeto? Son perdón, los ingenieros. Bueno, eso es correcto, pero ese es un sujeto, el sujeto es ingenieros invitados al Congreso de Informática. Lo que pasa es que es un sujeto que está, ahí vamos a ver un sujeto con toda la descripción. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué iría primero en la frase? Ingenieros invitados al Congreso de Informática Listo. ¿Cuál es el verbo? hablaron Muy bien. Continúe con la frase. sobre los nuevos sistemas de convergencia. Sería el predicado. Sí. ¿Qué más? Pensaría entonces que sería al final esta mañana, aunque ahí la frase me queda, pues si yo la leyera me confundiría si los sistemas de convergencia son de esta mañana o si el No, Congreso mañana. Juliana, si usted le pone una coma y precisa esta mañana, es claro que hablaron esta mañana. Lo que pasa es que si usted pone esta mañana al comienzo entonces ahí sí se confunde usted si ¿sí? Miren, ingenieros invitados al Congreso de Informática es el sujeto. Hablaron es el verbo. Ahora, sobre nuevos, ¿de qué hablaron? Sobre nuevos sistemas de convergencia. ¿Ya? Coma, esta mañana. Ese es un complemento. Esa frase sí tiene complemento. Ahora, está complementando, precisando que los ingenieros hablaron esta mañana. Ahí no hay por qué confundirse, Julián. Si usted pone al principio esta mañana, ahora quiero clarificar. Hay momentos donde la secuencia de la frase, ¿sí? Puede decir, ¿sí? Sobre todo en la narración, ¿sí? Al inicio de la semana, desarrollaron los temas sobre el texto escrito. Esta mañana, esta mañana abordaron otro tema relacionado, pero que habla de oraciones e inferencias. Ahí le está dando secuencia, ¿cierto? Le está dando un conector, ese es otro asunto. ¿Ya? Aquí estamos hablando de la estructura básica de la oración. Entonces tú trataste ahí, quiero hacer esa claridad, con el complemento de volverlo como un conector, ¿cierto? Ah, de acuerdo, Pero en sí. ese caso no, en este caso no, en este caso tenemos la frase suelta, ¿ya? Como una secuencia de tiempo. Ahora, no se confunde uno cuando al final uno pone una coma y pone esta mañana. Está precisando que el sujeto, ¿quiénes? Los ingenieros hablaron esta mañana. Listo. ¿Y el predicado cuál es? Sobre los nuevos métodos, sobre los nuevos sistemas de convergencia, ¿cierto? Es claro para todos. Entonces la frase queda, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre nuevos sistemas de convergencia, coma, esta mañana. Es claro. Entonces hagan su valoración. Digamos que en el caso de Juliana yo diría, bueno, la frase no está mala del todo. Yo no me pondría un 0-0, pero sí me pondría la mitad porque se confundió ahí con ese complemento. ¿Sí me hice entender, Juliana? Sí, señor. Y ahora recuerden, hagan la corrección, la oportunidad de mejora. Lo importante de una autoevaluación es que yo ponga ahí mis notas. Ya, es que es así, es que lo que explicamos en clase fue esto, es que mire lo correcto. Y poner las correcciones y poner la frase correcta. Y ahí explica su valoración. Sí, adelante. Y no queda bien de esta manera. Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia. O sea que esta mañana es el predicado. ¿De qué hablaron los ingenieros? Hablaron esta mañana sobre los ¿de qué hablaron los ingenieros, Sebastián? Sobre los nuevos sistemas de convergencia. ¿Qué es el sujeto? El predicado, perdón. Es la explicación de la acción. ¿O no? Sí, señor. Entonces, ¿qué está explicando? De que hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia. Entonces, ¿para qué lo va a cambiar? Entonces, el predicado es ese. Entonces, la respuesta es no. Esta mañana atravesado en la mitad, no. Esta mañana es un complemento que busca precisar. Es un complemento de tiempo.
Los complementos se ponen al final, como dice ahí, miren, en el esquema, al final, coma, esta mañana. Ahora, ¿qué es que se entiende? Ah, sí, así hablamos aquí. No, pero se entiende mejor, es más asertivo y está respetando la estructura si se hace así. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. agilicemos un poco para que nos dé el tiempo, para que no terminemos muy sobre las 8. Sexta, invitó a los exalumnos al rector del Colegio San Simón a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. Adelante. Esa tiene el mismo principio del anterior. Tiene un Ok. complemento. Sebastián, léela tú, por favor. El rector del Colegio San Simón invitó esta semana a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel. Bueno, ahí tiene lo mismo que ya te expliqué. La habías escrito así, ¿cierto? Ya sabes que es esta semana, va al final, porque es el complemento. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, el rector del Colegio San Simón, sujeto, invitó, verbo, predicado. ¿A quién invitó? El predicado, a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel, coma, esta semana. ¿Ya? De tiempo también. Puede ser de lugar, ¿cierto? El complemento ahí es de tiempo. Misma situación. Ahí nos están haciendo ver cómo uno debe conservar la estructura y no meter el complemento en alguna otra parte. Y que el complemento va al final. Continuemos. La número 7. Bueno, apreciación. Ahí hay una apreciación que quiero hacer, así como hice la de la pregunta, y es la de los signos de pregunta. La gente se enreda mucho cuando habla de los aniversarios, ¿cierto? ¿Sí? Entonces dicen, y lo he escuchado en noticieros, a locutores, a presentadores, a personajes públicos. Entonces dicen que invitó a la 50º aniversario, y no es correcto, 50º. Al 50 aniversario tampoco es correcto. Lo correcto es como dice allí, 50º. Entonces, por favor, décimo, vigésimo, trigésimo, cuadragésimo, quincuagésimo, sexagésimo, septésimo, octagésimo, nonagésimo y centenario, ¿ya? Ahora, es el piso, entonces el piso en 50, ¿cierto? O el nivel 50, ¿sí? Es una parte, entonces cuando dice 50º es porque es una parte, entonces 50ª parte del botín o de lo que repartieron, ahí sí. Entonces, lo correcto es para aniversarios esa expresión, para que debo anotar algo, debo anotar eso entonces. 7, perdón, 6, a ver, 6, sí, 7. María y Lucía, para sus amigos, una fiesta de nostalgias musicales organizaron. Adelante. Profe, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. María y Lucía serían el sujeto, organizaron el verbo, una fiesta, el predicado y de nostalgias musicales para sus amigas, el complemento. Está correcta la frase, pero Juliana, no todas las frases tienen complemento. Y no traten de decir que todo tiene que tener complemento. Entonces ahí no es correcto decir que ese predicado está partido, ¿no? El predicado es una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Si fuera a tener complemento, Juliana, ¿cuál sería el complemento? Sería algo adicional a la parte... Sí, pero ¿cuál por sería? ejemplo, el tiempo. También podría Sí, ser algo de tiempo. O el lugar. o el lugar. Entonces podríamos ponerle, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas, coma, en el club social durante el fin de semana. Tiene incluso un complemento de tiempo y de lugar a la vez. O simplemente, coma, en la casa de una de ellas. Ya, ese es un complemento de lugar. O durante el fin de semana, ese es un complemento de tiempo. ¿Sí? Pero repito, Juliana, no es que entonces en adelante, entonces ustedes todos quieren que encontrarle el complemento a todas las frases. No, el complemento es lo que yo decido ponerle a la frase porque considero pues que debo precisarlo. Lo otro es, no lo puedo revolver en el comienzo porque entonces se me confunde. ¿Ya? ¿Es claro? Listo. Sí, señor. Entonces, tu frase está bien, Juliana. María y tu explicación también. María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. 8. Por la orilla del río a pasear los abuelos se fueron. Yo, profe, ahí sería, los abuelos se fueron, los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río.
Sí. Sujeto los abuelos, se fueron, verbo. El predicado, miren, hay un predicado que tiene contenida en la extensión de la acción, a pasear, están diciendo, ¿cierto? Ahí pasear, ¿sí? Está, ya no es la acción como tal, ¿cierto? Está diciendo ¿sí? Se fueron a pasear, ¿cierto? ¿Qué hicieron? ¿Sí? Por la orilla del río. Entonces, el se fueron es el verbo, sigue siendo el verbo. A pasear por la orilla del río, el predicado. 9. Por las buenas y por las malas que no fuera, le dijeron a ese viaje. Profe, John, por las, adelante. por las buenas y por las malas le dijeron que no fuera a ese viaje. Listo, le planteaste rápidamente. Entonces, ¿cuál es el sujeto ahí? Explica por qué. Profe, pero ahí ya me di cuenta que, que ahí el sujeto no está bien. No está bien. Sí, porque el sujeto ahí debería ser le dijeron, ¿cierto? Exacto. Listo. Entonces, comencemos con le dijeron. ¿Qué le Le, dijeron? le dijeron que no fuera a ese viaje por las buenas y por las malas. Bueno, ahí no, quedemos. ¿Qué le dijeron? Que no fuera. Listo. Entonces, la acción dice que le dijeron. ¿Cómo le dijeron que no fuera? Por las buenas y por las malas. Listo. A ese viaje. Entonces, ahí tiene esa particularidad, ¿cierto? Entonces, siempre peguen a la acción la explicación de la acción. Peguen el predicado a la acción, sí, claro. Pero entonces, ¿qué fue lo que qué le dijeron? Que no fuera. Está bien a ese viaje, pero se lo dijeron por las buenas y por las malas. Entonces, la forma correcta es, le dijeron el sujeto y está implícito, ya vimos, que no fuera con negación. Listo. Ponemos una coma. Por las buenas y por las malas. Coma a ese viaje, ¿cierto? Puede ponerlo entre comas por las buenas y por las malas, precisando. Es un inciso precisando cómo le dijeron. ¿Cómo fue que no le dije que no fuera, ¿cierto? Por las buenas y por las malas, ¿cierto? A ese viaje. Ahora, tiene una coma, pero no es complemento. O sea, ahora puede poner también, le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. O puede ser también, le dijeron que no fuera, coma, por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. Ese por las buenas y por las malas entre dos comas le da mucha más fuerza a la precisión. O sea, está aclarando cómo fue que le dijeron que no fuera. ¿Cierto? ¿Me hice entender, John? Sí, profe, sí, entender, está claro. Entonces, esa frase, como usted la tiene, yo le pondría la mitad de la calificación, un 0.3. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no está completo. Tiene esa cascarita, eso que estoy explicando, que para eso el taller lo hicieron así, para que nos orientáramos. ¿Es claro para todos? Sí, profe, yo realmente lo puse diferente y ya entiendo el por qué. Yo puse, le dijeron por las buenas y por las malas que no fuera ese viaje. Sí, es que ahí pasaste el que no fuera, que es el verbo casi al final, entonces no es correcto. Sí cumpliste con, sí, bueno, no, sí, ese que, recuerde que el que no fuera es la negación de la acción, es una acción en negativo. Muy bien, Juliana. Haz las observaciones, la corrección y pones tu calificación de esa oración. La última, entonces, la número 10. Carlos me dijo que iba a leer las que hizo, pero no lo escuché. ¿Ya se fue Carlos? No, profe, estoy esperando más bien que terminen y si al final me das la oportunidad, pues intervengo. Bueno, es que esa es la última, vea, la número 10. Para el público juvenil lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. ¿Cómo queda? Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público juvenil. ¿Por qué queda así? Carlos Ruiz sería el sujeto. Sí. Lanzar es el verbo. No, lanzará. Lanzará el nuevo verbo. Es El verbo, sí. Perdón. Sí. Y una nueva novela, el predicado. Una nueva novela para el público juvenil. Es el predicado completo. Muy bien, esa es la frase. Voy a poner en pantalla las respuestas, a pesar de que ya les di la calificación unos minutos. Profe, sí, yo la última la tengo así, pero aquí pensando, no sé, como el predicado está dividido, a mi parecer. No quedaría también Carlos Ruiz lanzará para el público juvenil una nueva novela, o negativo. ¿Qué lanzará él? ¿Un público o una nueva novela? Ah, ok, ya entiendo el porqué. ¿Qué es lo que va a lanzar él? La nueva novela. Y entonces para el público juvenil. No lo altere. Listo, profe, gracias. Bueno,
Ahí están las respuestas en pantalla y vamos a pasar rápidamente a las inferencias, porque todavía además de las inferencias vamos a dejar el tema de los talleres de la próxima clase. Bien, ahí está también entonces pues lo correcto. Recuerden, la autoevaluación no es transcribir esto que yo tengo aquí y decir entonces cuáles son las buenas con las malas. No, yo destaco mucho el ejercicio en general, como lo hemos hecho todos, ¿cierto? Juliana dice, yo la tenía así, pero así, y no le da miedo, no le da temor decir cómo se equivocó. Digamos, recuerden que no son equivocaciones ni errores, son oportunidades de mejora. Entonces, eso es lo que hay que hacer en la autoevaluación, ¿cierto? Y es el sentido de, ¿sí? Y valorar y ponerse la nota. Yo decía también el lunes que aquí ocurre mucho. Que hay gente que se da piquitos todo el tiempo, perdonen la expresión, entonces todo es 5, entonces incluso les da miedo como ponerse una nota negativa, como que les duele, ¿cierto? Eso no Profe, está bien. esa Sí, segunda opción de la cuarta, no habíamos dicho que era en forma de pregunta, que el canto es divertido. un momentico, espéreme. Y bueno, y termino diciendo, y el otro extremo es cuando usted todo es malo. Vamos a mirar lo que dice aquí. Bueno, sí señor, tiene toda la razón. Miren, aquí, esa es una forma de preguntar, ¿cierto? Pero bueno, vamos a, sí. Miren cómo queda, sí señor, tiene toda la razón, miren, ahí, pero esto fue un error de transcripción, no sé por qué se me fue así la transcripción, el corrector, yo no sé, pero sí, es como expliqué, Ya gracias. me le iba a poner buena, ¿Cómo? porque así la tenía, entonces ya, bueno, que la tengo buena. Pero bueno. No señor, mire, RR. entonces mire, vea, es esto. Tiene toda la razón, mírenlo, ahí lo vamos a corregir. Bien, muy bien. Error de digitación, pues además, no. A veces yo también me equivoco y para eso estamos haciendo la clase socializada. Muy bien. Sujeto aquí el canto es el verbo y divertido. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de las inferencias. Entonces, dijimos que una inferencia, ya lo hemos explicado, es un relacionamiento mediante una evaluación mental. Entonces, la idea es que contenga significado, interpretación y contexto, aplicación. Esto va a la argumentación y a la lógica. Cuando yo estoy escribiendo, yo debo de que mis oraciones, lo que yo estoy diciendo, miren, tenga un significado, una interpretación y el contexto o en la aplicación que lo quiero dar. Eso se llama argumentación. Pero cuando a mí me toca tomar el tema, el texto de otro, una frase como el ejercicio que hicimos, lo que yo debo hacer es inferencia, es inferir. Dijimos también que inferir, generalmente nos decían, el autor nos quiere decir, y ahí le están diciendo, de hecho, le están diciendo que infiera. De hecho, el ejercicio tiene un encabezado que lo dejé como estaba el taller, precisamente porque ahí le están diciendo que infiera, ¿cierto? Con unas frases. Entonces, en ocasiones nosotros decíamos, pero ¿por qué saqué mala esa pregunta? Y era que usted simplemente hablaba del significado o simplemente interpretaba y pensaba que eso era inferir. Inferir es esto completo. No es en el mismo orden necesariamente, no es decir significado, 2 puntos, interpretación, no. Es redactar una frase como la que pusimos de ejemplo en la clase, que dice, el triunfo significa lograr lo deseado y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Lincoln se refiere a la orientación al logro que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Una inferencia es una frase, ¿sí?, que está dando pues texto completo. Miren que aquí tengo el significado, la interpretación de lo que dice Lincoln y la aplicación o contexto. Lo hice también con una frase. Entonces vamos a leer las frases. Los invito a que leamos las frases que desarrollamos cada quien y que digo yo, no en el orden, no vamos a leerlas todas. Yo dije también, las inferencias entonces no son iguales, son interpretación, inferencia. Ahora, el significado sí, debe ser único. La interpretación varía de acuerdo a lo que al contexto de quien lo está haciendo, ¿cierto? Y la aplicación sí que es cierto, entonces las inferencias no son iguales. Lo que hace que una inferencia sea válida es que conserve esa estructura y tenga esos elementos. Entonces vamos a analizar. Sugiero, lean por favor la frase que más dificultad les dio y yo aquí la soluciono. Vamos a leer unas 4 o 5 para dar la indicación y que ustedes se autoevalúen el ensayo, el trabajo. Aquí dice que cada una vale .19, es una frase, es una cantidad mínima, pero de las 26 frases usted suma al final. Lo mismo, si usted no tiene las frases, no las hizo para el día de hoy, dése la oportunidad de hacerlas y comienza a calificarse desde 4 o desde 3,5, usted toma la decisión.
Lo mismo, si la frase tiene solamente el significado, pues entonces usted toma la decisión de castigar ese punto 19. En fin, al final le tiene que dar una nota total. Entonces, comencemos. Sugerencia, la que quiera que aclaremos aquí, la que más dificultad, y la desarrollamos aquí, terminamos de explicar. A ver, entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy es 16. Yo tengo aquí en la lista, en el número 16, pues porque incluso la tengo en desorden la lista porque hay personas que llegaron después de la matrícula, pues en matrícula extemporánea. Tengo en el número 16 a Juliana. Entonces empecemos por la fecha. 16, Juliana. Y la frase 16. Juliana, ¿cómo hiciste la inferencia de la frase 16? La frase 16 dice, es un buen libro aquel que se abre con interés y se cierra con provecho. Alcott. Juliana. ¿Tienes la frase? ¿La inferencia? Bueno, a ver, ¿qué pasó con Juliana que se acaba de desconectar? Bueno. Por favor, ¿quién participa entonces con las inferencias? Quiero que hagamos el ejercicio de la autoevaluación. Yo, si quiere, le comparto la mía. John, ¿cuál quieres hacer? Esa misma, si quiere. La 16, listo. Sí. Dale a la 16, ¿cómo queda? Escuchémosla. Cuando tomamos un proyecto con anhelo y ganas, si lo trabajamos de la mejor manera, podremos al final lograr obtener grandes resultados, experiencias y enseñanzas. Ahí tienes una interpretación, pero no hay un significado ni hay una aplicación. La aplicación está como implícita, ¿cierto? Entonces, recuerden ustedes que uno lo que hace es que detecta cuál es la palabra clave o la palabra que está dando, pues, cuál es como el sujeto, pues, protagonista de esa frase. John. Profe, podría ser Como el libro. libro, no. Sí, el libro, John. ¿Cuál? Sí, profe, también concuerdo con que el libro. Sí, y el libro ahí nos lo están diciendo, yo lo interpretara también como la fuente de conocimiento, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Alcott plantea el libro como la fuente de conocimiento. Nos quiere decir que todo conocimiento, todo aprendizaje debe tener una actitud, un interés, para que al final termine el proceso y haya un provecho, una aplicación. Esto cada vez más cobra vigencia cuando la enseñanza en el deporte, por ejemplo, va más a la práctica desde el ejemplo, desde el ejemplo, ¿sí? Que desde simplemente frases. Por ejemplo, eso fue lo que se me ocurrió decir en este momento, pero puse las tres elementos. ¿Notaron cómo dije el significado? Y es implícito. Él dice el libro y lo relaciono con el conocimiento, ¿cierto? ¿Qué interpreto yo? Que él quiere decir que todo aprendizaje hay que primero ponerle interés, actitud, para que al final le saquemos un provecho, le saquemos la aplicación, sea útil. Y que entonces hoy en día, en el contexto, en la aplicación, tiene que ver cada vez más con las nuevas técnicas de aprendizaje, el aprender haciendo. ¿Ya? Ahí la organicé pues con la explicación que di, porque cuando yo estoy aquí a mano alzada, no tengo nada escrito. ¿Ya? ¿Me hice entender, John y Valentina? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿quién quiere continuar? Bueno, entonces, John, esa que tenés ahí tiene un significado, sí, y tiene la interpretación como más o menos y no tiene aplicación. Entonces, digamos que esa frase está ahí no por el punto 19, sino por el punto apenas, por el 0,1, o sea, tiene el 30%, tiene la tercera parte. No hay problema. La coges nuevamente, la mejoras con la explicación que acabo de dar y ya le haces mejoras. Entonces dices, hombre, pues yo no voy a sacar 0 en mi ejercicio de hoy. Pues hombre, como lo tenía, iba a sacar como un 2, si todas las tengo así, pero le hice mejoras, hice el ejercicio, pues ya me aproximo, me pongo un 3, un 3,5, en fin. Lo importante es que haya correcciones y que haya aprendizaje. ¿Quién más quiere compartir la inferencia para que expliquemos y autoevaluemos? Cada uno después de estas explicaciones va a tomar otra vez las 26 frases y va a tener en cuenta lo que acabo de explicar, que lo expliqué hace 8 días, pero lo estamos haciendo ya con los ejemplos, y se asigna su nota. Repito, cada frase vale punto 0,19. Adelante, ¿quién más quiere plantear la Profe, frase?
Se me Sí, cayó el Julián. internet por un momento, entonces no sé si vamos por orden o Bueno, no, estamos no, haz, eligiendo. haz la frase que quieras, Juliana, que ya John hizo la 16, ya hice la 16 con John. Adelante. Listo. Frase número 11. Una Listo. mujer puede hacer de un hombre una bestia o de una bestia un hombre. Nietzsche. Listo. La influencia de una persona sobre otra puede ser tan importante que puede llegar a afectar la personalidad de la persona, ya sea para bien o para mal. Se debe tener cuidado al presionar de más dicha influencia, pues con propósitos egoístas se podría llegar a arruinar a una persona. Bueno, ¿cuál es el significado ahí? No lo vemos por ningún lado. Y la aplicación, más que aplicación, es como una opinión, ¿cierto? Entonces, hay que hacerlo más explícito. Cuidado cuando dice persona, persona, el otro, ¿sí? ¿Cuál es la De frase? acuerdo. Todos, Johnny, quienes han participado ya. ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es el sujeto ahí? La frase por donde uno puede plantear ahí lo que Nietzsche dice. Pues claramente está diciendo la mujer, ¿cierto? Pero muy bien lo interpretó. Esa frase tiene sobre todo interpretación, Juliana. Muy débil en significado y muy débil en aplicación, ¿cierto? Pero sí, como que el sujeto sería la mujer sobre el hombre. En sí, la mujer sobre el hombre, porque no nos está planteando un escenario de persona a otro, de uno a otro, sino de una mujer, o sea, de la mujer sobre el hombre. ¿Sí? Bueno, aquí viene algo que yo decía cuando explicaba y decía, ¿quién es Lincoln? Ah, el presidente de Estados Unidos. Ah, y entonces dije, él fue el que que defendió la abolición de la esclavitud, no sé qué, no sé qué. Entonces es muy importante uno saber también en lo posible, sobre todo para la interpretación, quién fue el que escribió lo que estoy infiriendo. Entonces fue Nietzsche. Entonces Nietzsche habla de la alienación, ¿cierto? Él habla en sus teorías sobre la alienación, que es influenciar en la mente de otro, pues para cambiar la voluntad de otro. Entonces es muy importante al momento de hacerlo. Yo voy a hacerlo, repite, le recuerdo, yo lo hago aquí a mano alzada, yo no tengo esas inferencias resueltas, no hay una inferencia única, yo cuando hago el ejercicio lo hago así, lo que en este momento hago con el conocimiento que tengo. Entonces, una mujer puede hacer de un hombre una bestia o de una bestia un hombre. Para Nietzsche, el concepto de bestia es el hombre que está totalmente, el sujeto que está totalmente alienado, que no tiene voluntad. La mujer tiene un significado también de quien acompaña al hombre, luego quien lo influencia. Se interpreta entonces que se ha visto a lo largo de la historia en muchas ocasiones que quien acompaña a un gobernante, a un líder, influye en él y lo hace equivocar o lo hace acertar e incluso entrar en los procedimientos más irracionales. ¿Listo? ¿Cómo la escuchaste, Julián? Bien, entonces yo siento que en mi inferencia faltaría esta referencia en cuanto al autor. Pues yo lo hice por ahí, pero por ejemplo, usted puede decir, una bestia se entiende como un ser que no piensa y que es irracional. Nietzsche nos quiere decir que los hombres que se dejan influenciar o que, sí, por la mujer, que toman decisiones movidos por los sentimientos y no por la razón y no por el raciocinio, se pueden equivocar y pueden hacer de ellos malos gobernantes. Bueno, en fin, esa es otra. Lo importante es que tenga interpretación, significado y contexto. Ahora, no necesariamente, pues si es que no sabes ese tema de Nietzsche, ir a ese tema de la definición, porque Nietzsche define el hombre bestia, define la alienación, pues es más allá, pero mire que ahorita la hice pensando en la definición genérica que tenemos de bestia, que bestia es un ser irracional. Sí. ¿Cierto? Lo importante es que sea muy completa si tengo esa referencia del autor, el tratamiento para poder interpretar mejor. Pero lo importante es que tenga pues ese esquema, ¿cierto? Listo. Significado, interpretación y contexto. ¿Alguien más para que pasemos al tema que vamos a dejar para la clase siguiente? Carlos, Sebastián, John Eduardo, Manuel José, Juliana, John Eduardo, Brian, Yamid, Brandon. ¿Alguna frase que queramos que hagamos con diferencia? Pues yo quisiera que planteara una que yo, pues la verdad, no supe cómo plantearla, Adelante. no fui capaz de hacer la inferencia, que fue la 20. La alabanza inmerecida es una sátira disfrazada. Listo.
Landus. No la hizo. Profe, esa no la... Le buscó y le buscó. Sí, Su le herencia, busqué. háganla. Y no les dé miedo de equivocarse. Pero vamos a hacerla acá entonces. La alabanza inmerecida es una sátira disfrazada. Con frecuencia escuchamos hablar de forma... No, esperen. La alabanza. Entonces ahí vamos a buscar que hay dos, la sátira y la alabanza, ¿cierto? ¿Sí? El autor nos quiere decir que la crítica disfrazada o sátira a veces puede ser entregada de forma irónica, es decir, mediante adjetivos, mediante calificativos hacia otro. Esta sátira se interpreta entonces como como la actitud que toman personas hacia los gobiernos, hacia los jefes y hacia el poder en general para estar siempre bien y decir entonces que todo está bien. Pero en el fondo lo que están haciendo es haciendo una crítica, un comentario destructivo. Me sentí incómodo le confieso yo, con la inferencia. Me demoré como en agarrarla, ¿cierto? Pero la hice. ¿Sí me hice entender, John? Cuando dije me sentí incómodo es que la puedo mejorar mucho más. Profe, sí. Cuando ustedes escriban la inferencia, no se queden con lo primero que escriban, la pulen, le buscan, ¿sí? Muy bien. ¿Es claro, John? Sí, profe, es claro. Y el Gracias. significado, di la interpretación y di la aplicación o contexto. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ustedes, compañeros? Van a tomar el ejercicio que ya hicieron. Repito, si usted no lo ha hecho, pues le va a tocar destinar parte del día de hoy, porque tuvimos 7 días para hacerlo. Pero usted la trajo hecha a la clase, entonces lo hace y se califica. Ahora, parte de la calificación es decir, hombre, no la hice, pero miren cómo me la explicaron, entonces la hago y me califico no el 0.5, pero sí la mitad, por ejemplo. O bueno, o la mejor. Lo importante es que usted aprenda y que tenga ahí las observaciones. Entonces van a tomar cada una de ellas, van a hacer su ejercicio y se lo autoevalúan y lo suben de acuerdo con las instrucciones que dimos hoy para los talleres, en la carpeta, desde su correo, en el Dropbox, con la nota respectiva, si lo hizo a mano le toma la foto, si es virtual. ¿Está claro entonces? El Sí, plazo es señor. durante el día de hoy, entonces lo mismo las oraciones, cada uno tiene una carpeta en el Dropbox. Bueno. Vamos a continuar con este tema de las relaciones textuales, ¿cierto? Estamos hablando de estructura y inferencias. Ahora vamos a hablar de las referencias directas. Son esas que remiten al lector a lo que uno nombra. Lo que más se usa es un pronombre, una repetición de la palabra o sinónimo. Entonces vamos a hablar hoy de conectores idéicos. ¿Qué es un conector? Como su nombre lo indica, es una expresión de transición que marca la relación entre las ideas. Sirven de unión, de bisagra lingüística, puente o conexión. Para indicar relación entre las oraciones o ideas de un párrafo. Los conectores son son lógicos, o sea que enlazan otra vez, de nuevo también. Limitan o contradicen, aunque, pero, a la inversa. Estas palabras existen, el pero cuando lo utilizo, ¿sí? Digamos el pero, cuando digo pero lo utilizo, estoy haciendo una conexión, ¿cierto? Para la frase, una conexión de tipo explicativo, ¿sí? Aquí como conector se puede hacer como contradicción. Indican tiempo, lugar, sobre, a través de, después de, antes. Señalan causa-efecto o señalan causa-efecto, por lo tanto, por lo que. O pueden indicar un ejemplo. Resumen o conclusión, de hecho, en otras palabras, en conclusión. Entonces, ustedes van a tomar 2 talleres de conectores que hay en el Dropbox y en el blog. Entonces, el primero dice utilización, el título que tiene el taller tal cual como yo lo tomé, como yo lo traje a la clase, dice utilización de conectores. ¿Ya? Entonces, dice allí, escriba sobre la línea, aquí está la foto pues de lo que es impreso el taller, pero ustedes lo tienen digital, ¿cierto? Entonces dice, escriba sobre la línea el conector que considere necesario para la adecuada cohesión del siguiente texto. Puede escoger entre la lista de estos que aparece al final. Entonces me dan un texto y al final una lista de conectores. Sin embargo, también, tampoco, y, ni, cuando, en definitivo. Y miren el texto aquí transcrito. Tiene una raya, una línea
Contemplo el cielo por la noche, no soy capaz de distinguir la figura, raya, el perfil de un león en la constelación de Leo, punto seguido. Veo la osa mayor, coma, raya. Si la noche es clara, coma, raya. Veo la osa menor, punto seguido, raya, me siento perdido, raya, trato de hallar un cazador en Orión, coma, raya, la figura de un pez en la constelación de Piscis, punto. Y así está todo el texto y tiene 13 conectores posibles. ¿Por qué dije raya, coma, punto? Porque también la puntuación me dice qué tipo de conector va. Entonces, dimos la definición acá de conectores, ¿ya? Y vamos a discutir la próxima clase estos conectores. Pero entonces necesitamos que cada uno se enfrente a ese texto y ponga los conectores que considere. Y hacemos como hicimos la autoevaluación hoy. Viene un segundo ejercicio que es una lista de conectores, ya no en un párrafo completo, sino en frases. Entonces le dice, se llama conectores 2 y tiene 10 frases por la parte del frente en donde usted va a poner unos conectores que están entre paréntesis al final de cada frase. Y tiene el reverso, que son unos ejercicios, son unas, se parecen a unos pasatiempos, actividades, pero todos tienen que ver con lo gramatical. Unas palabras escondidas, ¿sí? Que están en una torta, ¿sí? Y les faltan letras. Entonces, miren lo que dice acá. Yo lo voy a leer, pero el ejercicio es muy, muy intuitivo, pues tiene la instrucción. Dice que en todos los casos faltan 2 vocales. Los restantes están ubicadas en orden. No le está diciendo que todas las que faltan son vocales, faltan 2. Entonces, las otras 2, si faltan 4 letras, pueden ser consonantes. Entonces, completar una palabra castiza que esté en el diccionario y no inventada, ¿ya? No conjugada, en fin. Tiene otra palabra que son anagramas, que son unas frases, unas palabras y con ellas construir el nombre de ciudades turísticas. Tiene otra parte que son sílabas sobrantes. Le dan unas sílabas y le dan unas definiciones para que usted busque los sinónimos. Y en un espacio que tiene 8 espacios, 8 letras, va usted a poner la palabra. Le ponen como ejemplo la tercera, que dice igual, semejante, entonces dice uniforme. Entonces usted pone acá la palabra uniforme, que allí está. Y viene la otra que se llama el enganche, que es un juego en donde en forma de espiral usted va a buscar palabras. No es diagonal, no es como la tradicional sopa de letras. Se pueden encontrar hasta más de 40 palabras. Entonces vamos a ver qué pasa si encuentra menos de 20 a 30. Las va a traer a la clase, ¿sí? Estos son los ejercicios de conectores. Preguntas sobre los ejercicios de conectores para explicar rápidamente el ejercicio sobre deícticos. ¿No hay preguntas? Profe, qué pena, no sé si usted ya dijo en dónde encontramos el taller, en Sí. el blog. Sí, yo lo dije desde la segunda clase, lo dije hace 8 días y no tengo problema en decirlo en este momento otra vez. Usted puede encontrar, y hoy también lo dije, sí, en la unidad 2 del blog están los talleres. Están en orden, oraciones, inferencias. Sí. La otra respuesta es, en la misma parte donde encontró los talleres para hacer los de hoy, ahí mismo están estos. Entonces los encuentra en el blog, en la unidad 2 del blog, o los encuentra en Dropbox en una carpeta que está en el menú principal, que creo que a ti te expliqué el lunes. Explicamos en clase, Brian abrió el Dropbox y Valentina abrió el Dropbox ahí en clase, ¿cierto que sí, Valentina? Desde el celular y indicamos que está ahí, que se llama en la carpeta, una carpeta que no tiene número y ahí puede usted mirar los talleres. Listo, sí, ¿Listo, Juliana? señor. Bueno, preguntas sobre conectores. Vamos a aprender. Ahí está la definición del conector. También es un repaso, pues ya habíamos visto el tema de conectores, pero aquí lo vamos a afianzar. En el blog también hay un artículo que se llama Más de 1500 conectores para quienes quieran quedar con esa información. Es muy útil a la hora de no estar escribiendo. Entonces, 2 talleres. Quiero también aclarar algo acá y es, yo podría hacer un solo taller de 50 preguntas y decir, hay un solo taller, porque la gente dice 4 talleres, que es todo eso, pero los divido por temas. Bueno. Deícticos son expresiones que remiten al texto, a lo ya dicho, a lo que se va a decir, y permiten medir la capacidad para identificar relaciones que se establecen. Entonces, los deícticos son palabras cuyo referente varía de acuerdo con la situación, espacio, tiempo. Los deícticos pueden ser a partir de los pronombres personales, los pronombres relativos, los pronombres posesivos, los pronombres demostrativos, los adverbios del lugar y los pronombres enclíticos o proclíticos, así se llaman.
El taller número 1 tiene la explicación completa. Sin embargo, aquí estoy mostrando. Les dije a los estudiantes que prepararan el parcial. Ese les es el pronombre personal, a ellos, ¿cierto? ¿Cierto? Pronombre relativo, no vino la estudiante cuyo. Ese cuyo es el deíctico relativo, de pronombre relativo. ¿De quién? Cuyo. ¿El padre de quién? De esa estudiante, ¿cierto? Van a hacer con cada uno de ellos 2 talleres. Cada taller tiene un extracto, un párrafo. El primero es sobre la Odisea. Este es múltiple escogencia. Luego aquí dentro de 8 días vamos a resolver A, B, C, D. Pero usted tiene que tener desarrollado su taller. Repito, en el primero, la primera parte de este taller es la explicación, más de lo que estoy diciendo aquí, de lo que queda copiado en la presentación, ¿cierto? Y viene el segundo taller, que es, el primero es sobre la Odisea, es decir, un texto de orden literario. El segundo es poético, de Rafik Tagore. Y el tercer texto es un texto científico, ¿sí? Un escrito científico. Y cada uno tiene múltiple escogencia. Entonces, el primero tiene 8 opciones y el segundo tiene 16 opciones. ¿Ya? Preguntas sobre los talleres. Nos quedan 4 talleres. Vuelvo a decir, el efecto es 4 talleres, ¿qué es todo eso? No, es porque yo los divido por temas, pero es algo así como que entonces si usted quiere que es un solo taller, entonces está haciendo un taller de algo así como 25 preguntas o 30. ¿Ya? Opciones, ¿sí? Ahora hay uno que tiene como actividad, tiene actividades como pasatiempos, en fin. Preguntas que ya estamos muy sobre el tiempo, pero bueno, hicimos un buen ejercicio. Preguntas. Profe, nuevamente, qué pena, no sé si ya dijo la fecha de entrega de los talleres o si es para trabajar dentro de 8 días. La vamos a trabajar para traerlo a la clase de dentro de 8 días y hacer la autoevaluación dentro de 8 días. Vamos a hablar de fechas, Juliana, y lee, por favor, las fechas para todos. Lee y explica, por favor. Sí, señor. Actividades. Subir a Dropbox, autoevaluación, oraciones e inferencias. Hasta a las 23:59 del 16 de febrero de 2022, o sea, hoy. Subir ensayo mejorado, segunda versión, a Dropbox. Hasta las 23:59 del 20 de febrero de este año. Aplicativos, talleres, conectores e inferencias, preparar para la clase del 23 de febrero de este año. La comunicación, eje de la gestión pedagógica, revisar y preparar para próximas clases. Lecturas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar, preparar para próximas clases. Bueno, ahí está el ensayo mejorado, ya lo habíamos hablado el lunes, es para el domingo. Estos talleres autoevaluados, hoy, los conectores de inferencia, ahí te respondo la pregunta, es para el miércoles, los prepara para el miércoles. Quiere decir que si usted lo está preparando y el lunes tiene alguna pregunta, cuando nos veamos en la universidad, me puede hacer la pregunta y explicarlos, lleva ya desarrollados y puede preguntar dudas ese día. Y hay una presentación que se llama la comunicación como eje de la gestión pedagógica, que la debemos preparar para las próximas clases, está en el Dropbox y en el blog, la deben leer. Y hay unas lecturas, el tema, un modo de contar y volver a narrar, que por favor las van a hacer. Debo decir que en ese texto del tema, al final de ese texto, hay un cuadro de conectores también, que es muy útil para los talleres que vamos a hacer. Estas lecturas las puse desde hace 8 días. Entonces, si alguien ya lo empezó a leer, ya lo leyó, le fue bien en la hecha de la estructura del ensayo. Y le va a ir bien en conectores también, o sea, va a tener fresquito el tema. ¿Es claro, Juliana, y para todos las fechas, lo que nos queda pendiente? Profe, una pregunta, qué pena. Sí, Brandon. Es que yo a la clase del lunes no pude ir, entonces, Sí. pues por un tema laboral. Entonces, yo quería pedir el favor si podía, para lo del ensayo autoevaluado, ¿cómo lo haría? Usted vio el video de la clase, yo lo puse, perdón, usted se informó de lo que yo puse en el WhatsApp, que puse los puntos que había que evaluar. De lo que está en el grupo de WhatsApp, sí, señor. Y usted revisa ese grupo y mira lo que está ahí. Sí, señor. Pues, bueno, sí. Pero en este caso no lo hiciste. Mire, entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a presentar esa autoevaluación de manera extemporánea, es decir, o sea, el plazo se cumplió ayer, porque eso fue lo que acordamos. Y dijimos, Sí. el que estuvo en clase lo hace hoy. Demos la oportunidad de que quien no estuvo en clase pueda llamar a los compañeros y se informe. Cuando digo llamar es a través del grupo de WhatsApp, preguntar. Yo ayer puse indicaciones, entonces no lo hiciste. ¿Ya? Tienes una segunda opción que es el ensayo mejorado. Pero para ti, para todos, si alguien lo desea, si lo tiene hecho,
lo hace y lo valoramos extemporáneo, ¿cierto? Extemporáneo es que no tiene la misma nota, o sea, está por fuera de tiempo, pero debiste haberlo presentado ayer, Brandon. Cuando uno no asiste a la clase, uno se informa de lo que pasa en la clase. Ahora, además de no haber asistido, no haber presentado el trabajo, pues tienes ya 2 faltas de asistencia, ¿ya? De acuerdo a lo que explicamos también. Pero bueno, te voy a dar la oportunidad a ti, a quien lo quiera hacer, de que lo presente extemporáneo, es decir, por fuera del tiempo, y yo miro, es mejor un 1, un 2 que un 0. ¿Estamos de acuerdo, Brandon? Listo, profe. Entonces, para el lunes, o lo ¿Qué? subo Extemporáneo es, que era para ayer, si le doy plazo de aquí a las 10 de la mañana de hoy, porque se supone que usted lo tiene hecho, si no, no se puede, ¿ya? Extemporáneo es eso, ¿sí? O mejor dicho, durante el día de hoy lo puede subir, como una excepción a usted y a quien quiera cogerse, pero extemporáneo es por fuera total del tiempo, ¿sí? ¿Me hice entender, Listo, Brandon? listo, profe, sí, Pero señor. por Muchas favor, gracias. cuando falte, eso no lo exime de cumplir con las 2 clases. Usted es responsable de lo que pasa en la clase. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, compañeros, claras las actividades. Recuerden que tenemos asesoría todos los martes, pues acá está la condición, cada estudiante hace uso del espacio creado en WhatsApp para el grupo de clase, solicita un turno de asesoría. Entonces, si el martes de la semana entrante quieren participar, el lunes lo hacen, yo siempre lo recuerdo en la clase presencial. Rápidamente, Juliana, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Profe, mucho el tema de las oraciones. Me había sentido muy confiada y tuve errores que aunque son pues como sencillos de corregir, es de tener cuidado. Oportunidades de mejora. Sí, Carlos, señor. Carlos, finalmente, ¿cómo te Señor. sentiste? ¿Vas a hacer la tarea? Porque veo que no hiciste la tarea completa, entonces lo importante es mejorar. ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Profe, recordé mucho el tema de construcción de oraciones y pues se me hizo fácil después escuchar la oración de la actividad y construirla de manera rápida y de acuerdo a eso pues poner mi autoevaluación. Y muy interesante, la verdad sí, todos los temas desde el principio del curso me pareció muy interesante por el tema de presentación, de uno hablar, desde la presentación hasta la construcción de oraciones en general. Ha despertado un interés en el curso y pues me he sentido cómodo, pues. Muy bien. Bueno, nos vemos el próximo lunes de manera presencial en la universidad. Por favor, esto es un curso taller, tiene mucho elemento de taller este eje, entonces recuerden, no hay evaluaciones escritas, pero hay mucho trabajo práctico y cada quien asume su proceso. Nos vemos entonces, les deseo un feliz día, un resto de semana, un fin de semana agradable y nos vemos el próximo lunes. Que estén muy bien. Hasta luego.